La paciente en el quirófano no recuperaba el conocimiento, era una mujer de 27 años que había sufrido un accidente automovilístico y su presión arterial estaba bajando. Durante todo el embrollo, el médico le preguntaba a la niña si entendía dónde estaba. «Doctor», la enfermera gritaba, «el pulso es filiforme, el ritmo se pierde». La escena ante sus ojos era tan familiar que al principio pensó que estaba viendo nuevamente su serie de televisión favorita. «Ah, cierto, es cierto, un camión la atropelló cuando regresaba a casa del trabajo», recordó. Esto quiere decir que lo que ella estaba viendo no era una película, era la realidad. Imagínense, incluso escuchó el pitido de los monitores en una unidad de cuidados intensivos real, un accidente fatal en un paso de peatones. Podría realmente haberle sucedido justo antes de morir, pensó, dejando de oír el deprimente chillido. Ella pensó que era el final, pero cuando abrió los ojos se encontró en el corredor de la muerte. Ella es Lee Hanna, tiene 27 años y durante los últimos 15 años ha sido una fanática del drama médico. Es una auténtica maniática de las series médicas. A ella le resulta fácil ver una serie decenas de veces. Lee Hanna sabía todo lo que se podía aprender de la medicina en la televisión, pero es cierto que hubo una ocasión en que cambió de género favorito. Un conocido compartió con ella una novela de otro tipo, y la muchacha se absorbió en la lectura de una larga fantasía de amor llamada Liberador de la ciudad subterránea. Y qué sorpresa se encontró dentro de ese libro, en el cuerpo de una niña llamada Astrid Ober, apodada el ángel de la calle Aub. Tenía su misma edad y nunca se casó, habiendo decidido dedicarse a la medicina. En un mundo donde a las mujeres se les prohíbe trabajar, Astrid heredó una clínica y allí trató a los pobres. Y a pesar de todo el bien recibido, le fue imputada una sanación ilegal, y al ángel le fueron cortadas las alas de raíz. Lee Hanna no podía creer que un hombre viviera una vida santa, que lo pusieran encadenado y que ahora ella fuera una prisionera condenada a muerte. Hay algo más de suma importancia. Esta cosa importante llamó al doctor Ober. Sí, ella le preguntó al querido Redant qué sucedió. Y aunque este muchacho era un desastre, su cabello era platino puro. ¡Y qué ojos! Brillaban como dos esmeraldas purísimas. Doctor, el chico llamado Lee Hanna fue encerrado en la misma celda con su personaje favorito. Ahora es solo un bebé, pero en el futuro se convertirá en un gran líder de los Libertadores y el personaje principal de esta historia. Ella se conmovió con la pequeña versión de su ídolo. ¡Qué tierno! Le preguntó al pequeño si quería decirle algo. El héroe de esta historia rompió a llorar y se arrojó a los brazos de la niña, encontrando consuelo en esto. Astrid estaba preocupada, le preguntó a Redant, le daba miedo y le pidió que no tuviera miedo, diciéndole que estaba con él. Pero los guardias le dijeron que la ejecutarían mañana, y eso hizo que el niño llorara aún más. «¿Qué clase de bastardos?», pensó Astrid indignada. «Asustaron a un niño de 10 años. Se lastimará». Para consolar al niño, la niña le pidió a Redant que no llorara y le prometió que todo estaría bien. Lee Hanna ya estaba empezando a preocuparse, porque según la trama, se suponía que vendrían por ella en cualquier momento. Estaba previsto que Astrid fuera ejecutada al amanecer, pero quienes desafiaron la tiranía del emperador, los Libertadores, ya estaban en camino. «¿Pero dónde están?», pensó la niña con cautela. «Ya casi es de mañana». De repente se escuchó un rugido de lucha, tan aterrador que probablemente habría sido difícil confundirlo. «Aquí están», pensó con alivio, pero aún permaneció en guardia. Los caballeros que custodiaban las cámaras gritaron ordenándoles que se detuvieran. «Estos son los Libertadores». Detrás de ella, escuchó gritos y el sonido metálico de espadas y armaduras. Astrid solo esperaba no morir en ese desastre. Pero entonces se escuchó un ruido metálico, indicando la apertura de la cámara, y en ese mismo momento le preguntaron a Astrid Ober. Al mirar hacia atrás, la niña vio a un hombre de cabello blanco y lo reconoció como la mano derecha del líder. El propio León Gris Richard le preguntó si ella era la doctora Astrid Ober. Ella se asustó y se preguntó por qué tardaba tanto, pero con calma respondió que era ella quien le preguntaba por qué la necesitaba. En ese momento, refuerzos de caballeros los alcanzaron, gritando que agarraran al León Gris. Él se encargó de ellos. «No hay tiempo para explicaciones», explicó el hombre. «Nos vamos». Astrid le pidió a Redant que le tomara la mano. Por supuesto, esta niña no fue salvada por altruismo o como un favor. No en absoluto. El punto era que Jean, el actual líder de los rebeldes y rey de la ciudad subterránea, él se estaba muriendo.
Pero según la trama, Astrid no podrá curarlo y 3 meses después morirá a causa de la enfermedad. Después de la muerte del líder, la pandilla se desmorona y Astrid también será asesinada. Pero ¿cómo podrá salvarlo si ni siquiera el original pudo hacerle frente?, pensó. Ella es solo una empleada de oficina, ha pasado toda su vida en una oficina. ¿Qué otro tipo de medicina? Y lo que en 3 meses se les ocurrió, con tales habilidades, la harían ejecutar como charlatana mucho antes. Acababa de recibir una segunda oportunidad y quería vivir, tenía que salir de alguna manera. Era su única manera de sobrevivir, pero entonces Lev le pidió al Dr. Ober que lo siguiera. La necesitaban. La muchacha se disculpó diciendo que ni siquiera tenía un diploma y que solo sería un estorbo, que lamentaba haberlo decepcionado. Y todo parecía bastante convincente, pero había una cosa que no había tenido en cuenta. Este mundo no era el mismo en el que ella había vivido sus 27 largos años. Lev pidió volver a preguntarle al Dr. Ober y le preguntó a la niña si quería ir con ellos. Es simple. Un peón como ella en esta historia simplemente no tiene elección. Para, pensó con miedo. Sin razón aparente, él la apuntó con un arma. Ella esperaba que él no apretara el gatillo, así que ¿por qué salvarla solo para acabar con ella allí mismo? En estado de shock, se quedó paralizada y guardó silencio. Incapaz de soportar el silencio, Lev le dijo al médico que no tenía tiempo para esperar a que ella se decidiera. Con mirada amenazante explicó que esperaba una respuesta clara, sí o no, solo mirarlo a los ojos, no estaba bromeando. Eso es, está acabada, pensó Lihana con miedo. No hay ningún lugar a donde correr, es hora de tomar una decisión. Muere más tarde cuando se dé cuenta de que ella es una impostora, o recibe una bala en la frente ahora mismo. Y aún así, la vida era más preciosa para esta muchacha. Como si se rindiera, aceptó ir con ellos, solo pidiendo que le quitaran esa cosa. Todo ha terminado, pensó con alivio mientras el hombre alejaba el revólver de su frente. Le agradeció su decisión, pero en este caso le pidió que mantuviera los ojos vendados hasta llegar a la ciudad. No podían arriesgar la seguridad del cuartel general, porque ella podría escapar en cualquier momento. Al emprender su viaje, Lihana se dijo a sí misma que debía recomponerse y pensar positivamente. Después de todo, sus conocimientos están por delante de la medicina local, y quizás sus consejos sean de gran ayuda. Además, de esta manera podrá vigilar a Redant. En la historia original, Redant perdió a Lev, Jean y Astrid, quienes se habían convertido en su familia. Cegado por la sed de venganza, pasó 8 años reuniendo rebeldes para devolverles su antigua gloria. Según la trama, se convierte en un gran liberador y el pueblo se alegra exaltando a su salvador. Su pobre hijo, cuánto lo compadecía. Semejante destino es una carga demasiado pesada para un niño de 10 años. Pero si lo piensas bien, no hay un solo héroe verdaderamente feliz en este libro. Además, Astrid estaba enamorada de Jean. ¿Cómo fue ver a su amado desvanecerse ante sus propios ojos? Si su riqueza de conocimientos médicos le da a Jean al menos una oportunidad, tal vez con la ayuda de futuros avances podría incluso durar un año más. Quizás entonces Redanta tendrá más tiempo para una infancia sencilla y, tal vez, feliz. No, pensó Astrid, dejemos el sentimentalismo a un lado. La tarea principal ahora es sobrevivir. Doctores brillantes de todos sus dramas, vengan en su ayuda. Lo primero que deben hacer es no revelar que ella es una impostora. Y además, a la primera oportunidad, huye. Pero mientras Astrid pensaba en todo esto, Lev anunció que habían llegado al lugar y ella le quitó la venda. «Bienvenidos a la ciudad subterránea», dijo el rebelde a los nuevos residentes. Astrid no podía creer que todo esto fuera subterráneo. ¿Podría la residencia de Jean ser realmente tan lujosa? Bueno, él es el gobernante local, después de todo, qué magnífico es eso, pasó por la cabeza de Astrid. Después de haber llevado a los condenados a muerte a su refugio, Leo le pidió al doctor que entrara. Lo principal es mantener la calma incluso en la guarida de la bestia, se dijo Lihana. No te asustes, no hay dónde refugiarse. Al adentrarse más en la habitación, Gray se volvió hacia Jean y le dijo que había traído al Dr. Ober. Dios mío, pensó Astrid preocupada, tiene tanta tos que va a escupir sus pulmones. Lev ayudó al hombre a levantarse de la cama y le preguntó, «Entonces, ella es la misma doctora Ober». «¿Qué?», pensó la muchacha con asombro. «Este es el líder de los rebeldes, ese mismo Jean». «Querido autor», exclamó con entusiasmo para sí misma, mientras un agradable canto empezaba a cantar en su pecho. ¿Por qué no le advirtió que estaba tan afligido, que ese cuerpo tenía otro dueño? ¿Pero por qué su corazón latía tanto?
Sí, si le das un poquito de comer conquistará el mundo con solo una sonrisa, soñó. Pero entonces Jean preguntó qué tipo de cara era, y pareció que su apariencia la sorprendió un poco. Pero no, respondió torpemente. El líder rebelde asumió que ella sentía pena por él, pero no, su mirada hablaba de algo más, pensó en voz alta. Estaba pensando en cómo describir con mayor precisión su primera reacción hacia él. ¡Simpatía!, preguntó, atravesando a Lee Han-woo con una mirada escalofriante, confiado en su suposición. Shin continuó diciendo que decidió que su delgadez era su único defecto, y esto realmente sorprendió a Astrid. Se preguntó si lo había dicho en voz alta, o si él estaba leyendo sus pensamientos, tal vez algún tipo de magia. «Tranquila», dijo el hombre al ver su confusión. Le explicó que simplemente era muy observador. «Aquí no hay magia negra», dijo como burlándose, y una vez más dio en el clavo. Jean, acercándose, le explicó a la chica que había llegado que lee las emociones en los rostros. Y el resto se completa lógicamente. Inclinándose sobre ella, le preguntó, sonriendo, leyendo nuevamente la pregunta en su rostro, si había respondido a su pregunta. «Dr. Ober», preguntó Jean, pero Astrid no pudo responder. Lee Hannah continuó mirando su encantador rostro, incapaz de apartar la mirada. Y solo cuando recuperé el sentido, pensé en qué clase de inteligencia tiene. Si la lee como un libro abierto, inmediatamente se puede ver que es un líder. Pero mientras continuaba esta conversación, el rebelde fue atacado nuevamente por un violento ataque de tos. «¿Qué pasó?», pensó con horror. Otro ataque terrible, pero entonces algo llamó su atención. Astrid literalmente se abalanzó sobre el hombre, agarrándole la muñeca y preguntándose preocupada qué tipo de herida era. Al mirar su muñeca más de cerca, se dio cuenta de dónde venía la herida, pero de repente Jean no pudo mantenerse en pie bajo su presión. Cuando ella cayó, la rebelde se dio cuenta y dijo que los métodos del nuevo médico eran muy radicales, pero si lo deja sangrar aún más, probablemente morirá. Si ella también planea dejarlo sangrar, él se niega. El hecho es que los médicos locales creían que la causa de todas las enfermedades era un desequilibrio de los jugos corporales y drenaban sangre a litros. A este procedimiento bárbaro lo llamaban sangría. Ella, por supuesto, sospechaba que algo andaba mal, pero en realidad le dejaron sangrar. «¿Qué época tan peligrosa es esta?», pensó Astrid, con banderas de la muerte colgando literalmente a cada paso. Me pregunté si incluso desinfectaban los instrumentos antes de tales procedimientos. Al mirar a su alrededor, la niña pensó que la habitación en sí parecía bastante descuidada. Espera, si lo piensas, él mismo parece un espantapájaros, un hombre que ha estado sentado en el corredor de la muerte durante más de una semana. Al darse cuenta de esto, se disculpó tímidamente y preguntó si podía lavarse la cara primero. Luego le explicó al maestro líder que la base de su tratamiento era que el entorno del paciente debía estar perfectamente limpio. Informó que esto se aplica no solo a los visitantes, sino también a la habitación misma. Pero ahora el paciente se siente claramente incómodo en esas condiciones, aunque está enfermo, continúa trabajando. Entonces Astrid le preguntó si le importaría que ella le hiciera algunas exigencias a su régimen. «¿Por qué está tan tensa?», preguntó Jean. «Ella es su médico de cabecera, así que déjela exigir todo lo que necesite». Tan pronto como se dio la señal verde, Astrid inmediatamente corrió las cortinas cerca de su cama. «En ese caso», exclamó, «a partir de ahora todo aquel que entre en esta sala estará obligado a lavarse las manos y usar mascarilla. Hay que decirles a los limpiadores que limpien todo con alcohol fuerte, cambien la ropa de cama cada 2 días y laven las cortinas una vez a la semana». Ella le preguntó cómo estaba con la alimentación. Vio que no comía casi nada. Era necesario crear un menú especial para que los alimentos se absorbieran mejor. «Aumenta tu consumo diario de agua». Básicamente, la otaku se convirtió en una parlanchina tan pronto como el asunto tocó su interés. Pero primero le pidió al maestro que le diera la mano para poder detener la hemorragia. «Y el nuevo médico es muy exigente», dijo Jean, gratamente sorprendido, divertido. Su aparición fue un golpe al corazón. ¿Cómo sobrevivió cuando él la llevó en sus brazos? Entonces, dijo Astrid, comenzaría a desinfectar la herida. Lev se quedó atrás, habiendo traído ya todo lo necesario. La muchacha empezó echando alcohol fuerte sobre la herida y el hombre hizo una mueca de dolor. Mientras tanto, Jean notó que ella lo miraba y le preguntó al médico si tal vez podría concentrarse en el tratamiento en lugar de mirarlo a la cara. Astrid dijo torpemente. Afortunadamente no había una inflamación severa, pensó. En esta ciudad subterránea había casi todo lo necesario.
Me pregunto cómo hicieron este ungüento, pensó y dijo, no debe olvidar sus instrucciones. Entonces, pero luego el niño preguntó, cada vez que entras aquí, tienes que lavarte las manos, ¿verdad? Exactamente, respondió Astrid felizmente. ¿Qué chica más inteligente?, le dijo a Redant. Redant la abrazó felizmente después de recibir elogios. En el original, Jean enseñaba personalmente a niños superdotados como Redant, lo que era muy perjudicial para su salud, y a ella le gustaría prohibirle enseñar. Pero incluso decirle que trabajara menos le daba miedo de repente, se estresaba y eso era todo, no más. Jean le pidió a Richard que le mostrara al doctor su habitación y la presentara a los demás. Espera, pensó Astrid aturdida, eso significa. Pero primero, el líder dijo que lo llamara Jean, confirmando sus sospechas sobre ser aceptada en el grupo. Él contaba con ella, Dr. Ober. Una vez en la habitación, la niña inmediatamente se desplomó sobre la cama y gimió de fatiga. Ella dijo que iba a morir ahora, y todo el difícil día que acababa de pasar pasó por su cabeza. ¿En qué se había metido? Honestamente, de alguna manera había sobrevivido a esta crisis, pero de repente vio las estanterías. Solo tenían libros de medicina. Después de leer algunos de los títulos, se hizo evidente que eran algún tipo de basura. Astrid ya estaba pensando en tirarlo todo cuando de repente un libro cayó del estante superior. Ella decidió que se trataba de una colección de consejos dañinos, nada menos, pero de repente leyó el título, Los fundamentos de la alquimia, y se dio cuenta de que había sacado conclusiones precipitadas. En este mundo había una fuente de energía llamada piedra mágica y parecía tener una amplia gama de usos. Tal vez sea adecuado para el tratamiento, tal vez, además de la medicina moderna, habrá otra forma de curar a Jean. Bueno, exclamó Astrid con determinación, vale la pena intentarlo. Al oír todo ese ruido, Richard se preguntó qué estaba haciendo. Lev estaba a punto de entrar a la habitación del líder, pero entonces apareció en su cabeza la imagen de un médico, ordenándole entrar solo con una máscara. Inmediatamente cerrando la puerta de golpe, el hombre exhaló profundamente y dijo, «Sí, entendía». La cerró. Una vez dentro, Jean le preguntó a Richard sorprendido por qué estaba atrapado en el umbral, pero entonces vio la imagen de su asistente e inmediatamente la sala se llenó de risas. El hombre preguntó qué clase de mascarada era esta. Decidió escuchar al médico, sí. Lev, aclarándose la garganta avergonzado, se volvió hacia Jean y le preguntó qué pensaba del nuevo médico. Él respondió pensativo. Ella era claramente diferente de todos los médicos que había conocido. Y este chico, Redant, de alguna manera le recordaba a él en la infancia, así que Lev preguntó, ¿planea mantenerla con él? ¿Angela de Aube Street?, le preguntó a Jean. Tal vez. Él respondió, parecía que no sería aburrido con ella. A la mañana siguiente, Astrid lo bombardeó con preguntas sobre la duración de su tos, la cantidad de agua que bebía y las horas que dormía. Mientras escribía las respuestas, estaba en el séptimo cielo. Era como un verdadero médico. Siempre soñó con llenar una historia clínica. Y aunque intentó no mostrar esa alegría, Jean todavía pensaba que hoy estaba dolorosamente alegre en comparación con ayer. Después de todas las preguntas anteriores, Astrid preguntó cómo estaba su apetito, y aquí Jean comenzó a pensar. Normalmente comía un par de cucharadas al día, y aún así, no lo sabía con seguridad, realmente sorprendió a Astrid. No es de extrañar que esté tan delgado, solo piel y huesos, lo primero que debe hacer es cambiar su estilo de vida, pensó. La justa ira de una mujer coreana, para quien la comida es sagrada, pensó que, de lo contrario, su hijo estiraría la pata incluso antes de comenzar el tratamiento. Decidió empezar con comida normal, un guiso especial para enfermos, su plato estrella puré de verduras. Astrid le dijo que comenzara a comer, diciéndole que ella y el chef habían puesto todo su corazón en este guiso. Después de examinar el plato, Jean se deseó buen provecho y finalmente comenzó a comer. Su experiencia previa como tecnóloga de alimentos se estaba notando y ella esperaba que al menos le gustara. Y entonces el líder dijo, estaba delicioso, el alma del diablo se regocijó. Por suerte, pensó, mientras su estómago estuviera debilitado, lo apoyarían con una dieta ligera. Y una vez que la digestión mejore, comenzaremos a alimentarlo, pero entonces Astrid se dio cuenta de que no estaba comiendo, sino que solo la miraba. La niña, atónita, le preguntó por qué había dejado de comer. Ya había comido hasta saciarse, respondió Jean. ¿Qué? Se indignó. Sí, para curarse hay que comer, señor líder. Tendrá que alimentarlo a la fuerza.
Y ella dijo que hasta que el plato no estuviera vacío no habría negocios. Le prohibió trabajar y canceló la reunión con Redant. Y ella es bastante buena chantajeando, dijo de mala gana, pensó Astrid. Todavía está muy lejos de sus amigos. Pero entonces el gran actor gritó de dolor y dejó caer la cuchara. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Tiene la mano acalambrada, dijo como un gran sufriente de esta vida mortal. Me temo que no podrá comer más. ¿Qué dijo?, preguntó ella, sorprendida y confundida, creyendo en sus palabras. Si tanto lo deseaba, le dijo burlonamente al médico, ella misma podría conquistarlo. Está bromeando, pensó Lee Hannah, sonrojada e irritada, maldita sea. Pero la salud del paciente era más importante que su propio orgullo, y no era difícil ayudarlo. Astrid le pidió que abriera la boca. Jean pensó sorprendido. Vaya, ¿en qué ha resultado esto? Después de comer una cucharada de sopa de sus manos, Jean sonrió y miró fijamente al doctor. Bueno, no, pensó avergonzada, y su corazón comenzó a latir más rápido. Es realmente delicioso, dijo el hombre contento, estando al borde de la muerte, y todavía permaneció allí, con la mirada fija en el lugar. Después de terminar la comida, Astrid todavía le preguntó por qué tenía tan poco apetito. La comida está mal digerida, dijo Jan, y el sabor de la sangre en su boca hace que sea difícil tragarla. Ella entendió todo y dijo que pensaría en cómo solucionarlo, pero por ahora le pidió que descansara hasta la próxima reunión. Después de salir de la habitación, se quedó paralizada de vergüenza, lo que la hizo sonrojar. Sin vergüenza, pensó Lee Hannah. A juzgar por los síntomas, tiene problemas respiratorios además de la dieta. También habría que mejorar las condiciones de la habitación. Por suerte, lo han limpiado todo tan bien que no tienes que usar mascarilla cuando estás a solas con él. Estaría bien tener un humidificador o enjuague bucal. Para matar ese sabor a sangre, tal vez los alquimistas podrían conjurar algo como esto, cuando de repente llamaron al Dr. Aubert. Al darse la vuelta, vio a Redant y a Monsieur Richard que venían hacia ella. ¿Cómo dormiste?, preguntó Astrid. Redanta iba a encontrarse con el líder. Sí, respondió felizmente. El bebé le preguntó preocupado al médico. Estoy bien. Después de todo, la niña le preguntó de qué estaba hablando. Ayer, el señor Richard la amenazó con una pistola, recordó, alargando sus palabras. Astrid dijo que estaba bien y le preguntó cómo estaba, si tenía miedo. Está bien, respondió Redant. Así funciona el mundo. No, el señor Richard sigue actuando con mucha delicadeza. ¿Qué cosas tan horribles está diciendo esta niña?, pensó horrorizada. En realidad, dijo el muchacho, estaba agradecido a Monsieur Richard por haberla salvado. Aunque probablemente estaba asustada, Randall estaba preocupado y le pidió al médico que lo perdonara. Ahora Astrid recordó que Redant había crecido en los barrios bajos, donde había muchos peligros. «Oh, vamos», dijo, abrazando a Randall con fuerza. Astrid agradeció sinceramente a Redant por preocuparse por ella. Después de eso, el niño corrió hacia la líder. Ella le deseó suerte y se quedó parada incómodamente sola con Richard. Después de una larga pausa, Leo de repente comenzó a hablar de lo que pasó ayer. Explicó que no se disculparía porque para él, salvar a Jean era una cuestión de vida o muerte. «Ah», respondió la niña torpemente tartamudeando. «Está bien, lo entendió todo». «¿Entiendes?», preguntó Richard atónito, sin esperar tales palabras de la chica. Ella sabía lo difícil que era ver a una persona desvanecerse, y sabía muy bien lo que Richard estaba dispuesto a hacer por Jean. Lev Richard admitió que ella no era como decían de ella, y ya había decidido que estaban equivocados, pero parece que él estaba equivocado. «Los rumores siempre exageran», dijo riendo, pensando irritada. Es decir, ella no se parecía en nada a un ángel. Como compensación, preguntó si podía reunirse con los alquimistas. Tenía un par de pedidos que necesitaba para tratar a Jean. «Entiendo», dijo Gray mientras se iba. La llevaría a su taller y Lee lo siguió. Entonces llegaron al taller. Richard llamó a Rick y le dijo que tenían un invitado, preguntó el chico sorprendido. Lev presentó a Rick, el alquimista local, al médico. «El Dr. Aubert», exclamó Rick con asombro. «¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos?», dijo el joven, preguntándole al médico cómo estaba. «Se conocían», pensó Lee. Comenzó la lluvia de ideas. Parecía que había escuchado ese nombre en alguna parte, pero no podía descubrir quién era. Pero de repente exclamó Rick, recordándolo claramente. «El hermano mayor de Ricky», exclamó. Preguntó. «¿Cuánto tiempo sin verte, Dr. Aubert?», dijo Rick avergonzado. Rick era el hermano mayor de la chica que ella, o mejor dicho, la verdadera Astrid, no había podido salvar hacía 5 años.
No podía creer que se estuvieran reuniendo allí, pero la conversación era bastante incómoda. Bueno, cansado de ellos, dijo Richard, tenía asuntos con Jean, así que los dejaría, huyendo de forma vil. Rick conocía a la verdadera Astrid y Lee Hannah no tenía idea de cómo actuar a su alrededor. El hombre le preguntó a la señora Astrid. Ella estaba allí como médico de cabecera de su líder. Ella respondió sí y le preguntó cómo lo sabía. Rick admitió que fue él quien la recomendó al señor Richard, lo que fue una grata sorpresa. Pero aún así, sintiéndose culpable, nerviosamente le preguntó si le guardaba rencor. Pero contrariamente a las expectativas de Astrid, el chico le preguntó por qué estaría enojado. Le preguntó si recordaba cuánto la amaba Rika, insinuando que ambas eran víctimas aquí. Y Lee Hannah pensó que él la odiaba, dijo que nunca pensó que él trabajara aquí. Cuando Rick dejó Aub se unió a los Libertadores. El líder le enseñó personalmente la alquimia. Hay algo que Jean no pueda hacer, pensó. Espera, preguntó emocionada. ¿De verdad también hizo ese ungüento curativo? Rick preguntó. Ya lo había probado. Por supuesto, exclamó la niña. La ayudó mucho. Dijo que él era simplemente un genio. Parecía que fue ayer cuando Astrid le estaba enseñando a leer, y mira cómo ha crecido, pensó con admiración. Sin embargo, el entusiasmo del médico confunde al joven. Él le dijo que ella había cambiado de alguna manera desde su último encuentro, y Astrid se puso cautelosa. ¿Es cierto?, preguntó vacilante, diciendo que no entendía en absoluto de qué estaba hablando, pensando en cómo casi la atraparon. Por cierto, preguntó, el sistema de suministro de agua caliente fue creado mediante alquimia. Hice esto y de repente se escuchó un grito de niña desde el otro extremo de la habitación. La muchacha con entusiasmo pidió presentarse y se hizo llamar el ingeniero local, Luis. Ella me saludó presentándose como Astrid Ober. El ingeniero me pidió que me dirigiera a ella de manera informal. Entonces la niña preguntó si le gustaba su sistema de suministro de agua. Sí, respondió Astrid. Cuando llegó aquí por primera vez, se sorprendió gratamente con la bañera con agua regulable, tal como... ¿Justo como qué?, preguntó Luis. Ella se equivocó. No pudo decir que era como el siglo XXI. Como una tecnología que solo se puede ver en sueños, dijo Astrid y Luis rió contento, preguntando, ¿es genial? No. Ella le explicó el sistema con las piedras mágicas, y Astrid le preguntó si no costaban mucho dinero. Todo bien, respondió Luis. Rick dijo que la proximidad a las minas ciertamente juega un papel, pero su líder gana mucho dinero. ¿Y qué pasa con la pistola de Richard? ¿Fue ella quien la hizo?, preguntó Astrid. Luis respondió, fue creada sobre la base de las armas de los enanos. Le explicaron muchas cosas, de las cuales Lee sacó la conclusión de que toda la organización de liberadores descansaba únicamente sobre los hombros de Jean, por lo que la carga de la necesidad de salvar a Jean aumentaba. Se involucraron tanto en la conversación que ya estaban tomando té cuando Rick finalmente le preguntó qué la traía allí. Ahora Astrid recordó el propósito de su visita. Tenía una petición para ellos. ¿Una petición? Luis volvió a preguntar. El médico le pidió un trozo de papel para mostrar más claramente lo que necesitaba y comenzó a crear. Primero, Jean dijo que no podía comer debido al sabor metálico de la sangre en su boca y que necesitaban encontrar una solución que eliminara ese sabor. Lo que necesitaba de Luis era un dispositivo que convirtiera el agua en vapor para poder aliviar la tos de Jean. Y también necesitaban esta cosa que les permitiera escuchar mejor lo que estaba sucediendo dentro de una persona. Lo escuchaban en shock, y al ver su mirada atónita, Astrid se disculpó. Parecía que había ido demasiado lejos con su petición. Sin embargo, para los trabajadores esto no fue una carga en absoluto, al contrario, incluso sonrieron. Por el contrario, exclamaron, por fin habría una razón para estirar adecuadamente sus cerebros. Sonaba interesante, pidieron dárselo. E incluso le preguntaron si quizá necesitaba algo más. Bueno, ya que le brindaron tal oportunidad, Astrid no pudo evitar pedirles una cosa más. Y así, unos días después, con el equipaje lleno, el médico llegó a la habitación del paciente. Jean preguntó qué eran esas cajas, y Astrid, riendo, dijo que eso era todo lo que necesitaba para su tratamiento. Hay muchas cosas de las que habló y pensó anteriormente, además de una linterna médica, pero honestamente, ya es su capricho personal. Al observar a la niña feliz, rió roncamente y pensó, me pregunto qué habrá planeado esta vez. Y así, después de desempaquetar todos los artículos comprados, Astrid sugirió comenzar. Y ella exclamó de forma bastante inesperada, ordenándole a Jean que se quitara la ropa. Él la miró con los ojos muy abiertos, confundido.
Convirtiéndolo todo en una broma, le dijo al médico que no esperaba eso de ella, que dijera tal cosa, exclamó ella. Confundida por sus palabras, explicó que era un procedimiento médico estándar. La miró inquisitivamente. Incapaz de soportar la tensión, Astrid le preguntó qué le pasaba. No confiaba en su médico. No, respondió Jean con insistencia. Más bien se preguntó si se trataba de un capricho personal. ¡Qué tontería!, gritó avergonzada. Solo necesitaba examinarle el pecho. Está bien, asintió humildemente el líder, diciendo que entendía. Sin embargo, él continuó mirándola y observando su reacción mientras se desabrochaba la camisa. Pero Lee no estaba a la altura. Vio el cuerpo desnudo de alguien por primera vez y estaba muy nerviosa. Ella pensó que sin ropa se veía aún más delgado y al comenzar a examinarlo, le pidió perdón. Astrid escuchó atentamente, y por supuesto no era una experta y no podía hacer diagnósticos precisos, pero incluso un tonto entendería que esos ruidos burbujeantes en los pulmones son una muy mala señal. Para empezar, le pidió al hombre que estableciera como norma tomar su medicación regularmente. Y además, para poder caminar por la habitación con la ayuda de alguien, se movía tan poco que sus músculos pronto se atrofiaban. Jean dijo que Richard siempre estaba ocupado, no podía caminar solo. Astrid preguntó qué pasaría si se caía y se rompía los huesos. Le pregunté si tal vez sería mejor que contratara a un sirviente personal, para que al menos pudiera dar la alarma si las cosas empeoraban. Este comentario de alguna manera ofendió al líder rebelde y respondió tranquilamente que no tenía sirvientes. ¿Qué?, preguntó Astrid aturdida. «Todas las personas son iguales», explicó Jean, y le preguntó por qué debería mandar a alguien. Y para ser sincera, Astrid estaba sorprendida, como si fuera inesperado escuchar algo así del rey de la ciudad subterránea. En un mundo donde el estatus lo es todo, él parecía brillar con más fuerza. «¡Qué gran chico es!», pensó Astrid con orgullo, volviéndose hacia él y mirándolo a los ojos. Su mano reposaba sobre la de él, en cuyo caso le pidió que la mirara de otra manera, que fuera un compañero y no un sirviente quien lo ayudara. Él es un paciente y necesita desesperadamente que alguien lo cuide. Entonces, si no quería molestar a nadie, Astrid le pidió y le deseó una pronta recuperación. Jean sonrió satisfecho ante tal preocupación. Como el médico insiste, acepta, tendrá que pedir ayuda a los niños, que aún no tienen ningún recado. «Es cierto», exclamó Astrid con alegría. «Eso es genial». Ella parecía un poco demasiado contenta. Jean se rió entre dientes. Parecía que realmente hablaba en serio acerca de curarlo. Dijo esto sin pensarlo mucho, pero luego la niña exclamó por supuesto. Astrid le preguntó al líder si realmente pensaba que ella simplemente estaba descansando allí. «Sí, últimamente solo piensa en él, día y noche», dijo la niña. Pero solo después pensé en lo ambiguo que podía sonar y de inmediato le dije que tomara su medicación y que no se olvidara de caminar. Gina se divirtió al ver su expresión y riendo dijo, «Lo entiendo, lo recordaré». Y, sin embargo, esos cuidados eran muy agradables y hacían que el corazón latiera más rápido. Comenzaron el tratamiento hace tiempo, pero no hubo mejoría significativa, y aquí tampoco tiene respirador. De repente, Astrid se encontró con una página de un libro con hierbas y, inesperadamente, comenzó a leer el texto. Así es, de repente saltó y exclamó, «¿Cómo es que no había pensado en eso antes?». Ella inmediatamente corrió a buscar a Richard cuando escuchó su nombre, preguntó Dr. Ober. Ella llegó justo a tiempo. Él iba a traerle el líquido lavavajillas que le había pedido a Rick. Astrid, por supuesto, estaba encantada, pero no fue por eso que vino. Le preguntó a Richard, porque él le había dicho que había un invernadero en la ciudad. La niña preguntó si podía echarle un vistazo, y por supuesto, Lev respondió que la llevaría. Ella agarró su mano, tirándolo con ella. «Entonces apresurémonos, ahora mismo», gritó con impaciencia. El hombre se sintió dominado por unos sentimientos inexplicables, pero la siguió obedientemente. Llevó al médico al invernadero. Ella exclamó con deleite, «¡Qué aire! ¡Cuánto oxígeno y fitoncidas!». Mirando a su alrededor, Sir Richard le preguntó al doctor por qué había pedido que la trajeran allí. Astrid preguntó si podía usar el invernadero. Lev le preguntó si tenía alguna idea. Ella respondió que en una gran enciclopedia de hierbas hay varias plantas enumeradas que son extremadamente beneficiosas para el tracto respiratorio. Entonces, su plan era plantar plantas que fueran buenas para el sistema respiratorio y trasladar la cama del genio al invernadero. Entonces, que él esté aquí durante el día y regrese a su habitación por la noche, bueno, preguntó Astrid, eso suena como una completa tontería.
La habitación de Jean estaba llena de polvo y necesitaba desesperadamente aire fresco, pensó Richard. Y aún así estuvo de acuerdo. Bueno, podemos probarlo. Las hierbas locales son famosas por sus propiedades limpiadoras. Excelente, luego comienza a implementar el plan. El proyecto del invernadero fue declarado abierto. Lev no esperaba que él también estuviera involucrado. Últimamente lo único que había hecho era correr de un lado a otro, dijo Jan. Y sí, Astrid estuvo de acuerdo. Había sido bastante sudoroso. Ni lo menciones. Ella limpió todo aquí con desinfectante justo antes de que él llegara, incluso en los lugares más inaccesibles, dijo Richard. ¿Por qué se lo cuenta?, exclamó avergonzada, y luego le preguntó a Jean cómo se sentía, si sentía alguna diferencia. Quitándose la máscara, Jean finalmente inhaló el oxígeno más puro del invernadero. Claro, respondió. Parecía que cada vez me resultaba más fácil respirar. ¿Es cierto?, preguntó con entusiasmo y dijo, entonces aquí no es necesario usar mascarilla. ¡Qué alivio! Quiero decir, por supuesto que sabía que tendría un efecto, de lo contrario no habría empezado todo esto. A partir de ahora, pasaría todo el día aquí, y Jean preguntó si sería posible trasladar su dormitorio aquí. La niña dijo con decepción que algunas flores liberan toxinas durante la noche, por lo que es peligroso. No fue necesario repetirles mucho el mensaje a los hombres, y Jean fue a instalarse en el jardín. Por cierto, pensó Astrid, ciertamente no había planeado todo para esas vistas, pero el hombre dijo que le gustaba el olor de las hierbas y ella pensó que se veía aún más hermoso rodeado de flores. Astrid dijo alegremente que estaba contenta. Jean no pudo evitar sonreír ante la expresión de satisfacción en su rostro. Pero doctor, trabajar duro es por supuesto loable, pero, dijo acercándose. Lee Hannah se quedó allí estupefacta mientras observaba cómo se movía la mano que se acercaba. ¡Qué giro de trama tan inesperado!, pensó torpemente. Realmente se volvieron tan cercanos tan rápido en el original. Su corazón latía con fuerza, pero entonces Jean arrancó con cuidado una brizna de hierba de entre los mechones de su cabello. Elogiándola por su arduo trabajo, el hombre le pidió que no se olvidara de cuidarse. El corazón seguía latiendo salvajemente mientras miraba la ramita de flores que tenía en la mano. «Y no lo digas», dijo Astrid sonrojándose de vergüenza. «Realmente es un poco desorganizada». Tartamudeando por incomodidad, dijo que probablemente iría a ver su nueva oficina. La puerta del invernadero se cerró de golpe y Jean dijo riendo, «Es una persona muy divertida». Por cierto, Richard tartamudeó y Jean lo miró con interés. Y luego Lev dijo que siempre había tenido curiosidad sobre a qué olía el Dr. Ober. Resultó que era el aroma de la lavanda. Jean no respondió nada a esto, pensaba en lo suyo. «Bueno, sentémonos», preguntó Richard. En silencio se dirigieron a la cama y después de un rato Richard llamó a Jean. Al recuperar el sentido, Jean sonrió y le preguntó a Richard de qué estaban hablando. Suspirando, su camarada le preguntó en qué estaba pensando tan profundamente. Lev dijo que empezó a verse mucho mejor. Aparentemente el Dr. Bear realmente sabe lo que hace. «Es cierto», asintió Jean triste y pensativo. «Ella es una mujer muy inusual. Ella probablemente sabe que él morirá pronto, pero aún así lo intenta y no se rinde». «Jean», gruñó Richard enojado. «Ya le había dicho 1000 veces que no se desanimara». Jean preguntó, pero él recordó. Lo recordaba, por supuesto, pero si él se había ido, Richard tendría que liderar a los libertadores. ¿Cómo podría morir en paz sabiendo esto? «Richard», dijo Jean en silencio. No tenía miedo a la muerte, solo estaba preocupado por aquellos que dejaría atrás. La noche, pensó Astrid, estaba cerca. Se acercaba el momento en que, según la trama, Jean debía morir. Probablemente él mismo lo entiende, porque ya le resulta difícil incluso respirar. Pero ¿cómo puede sonreír con tanta serenidad, como si no tuviera miedo en absoluto a la muerte? No está segura de si el supuesto tratamiento está produciendo algún resultado, pero ¿cómo quería salvarlo sin importar lo que le costara? Y no solo porque es una figura importante, sino ¿por qué entonces?, se preguntó. ¿De verdad se enamoró de Jean? No, qué tontería. El deseo de salvar a alguien es natural en un médico. Astrid cerró de golpe el cuaderno con sus dibujos y se fue a la cama, pensando que simplemente necesitaba irse a la cama. Sin embargo, por alguna razón no se pudo resolver. Ese aleteo en el pecho, ansioso. Astrid se dio cuenta de que no se quedaría dormida hasta que viera con sus propios ojos que él respiraba. Ya parada en su puerta, pensó, incluso un adicto al trabajo como él debería estar durmiendo ahora, ¿verdad? Entonces, sin siquiera llamar, pensó que simplemente lo miraría y regresaría inmediatamente. Ella miró hacia adentro y casi gritó de sorpresa cuando vio al niño primero.
Era el mismo asistente del que habían hablado, Gideon, uno de los asistentes de Jean. Al pasar junto a él, la muchacha pensó que pasaría silenciosamente. Astrid se acercó silenciosamente a la cama de Jean y se arrodilló junto a él. Afortunadamente la respiración aún era pesada, pero todavía estaba allí, lo que no pudo evitar calmar el alma. Él estaba durmiendo, su querido líder estaba durmiendo. Astrid desea que nada malo vuelva a suceder. Para que nadie más muriera, pensó con ternura, para que él se quedara con ella, con Richard, con Redant, para que pudiera quedarse con ellos para siempre, tal como ahora. Bien, era hora de volver a ser él mismo. Ahora no quería pensar en nada malo, en lo mal que estarían las cosas algún día. Lo principal era que ahora él estaba aquí. Pero justo cuando Astrid estaba a punto de irse, Jim, medio dormido, llamó a Ober y le agarró la mano. Jan, sobresaltado, preguntó confundido a Astrid Ober. «Ella», murmuró Jean adormilado. «¿Por qué?». Pero luego sus ojos se cerraron de nuevo y su mano dejó caer la de ella. «¿Por qué?», pensó Lihanna con dolor, frunciendo los labios. La niña esperaba que él no quisiera preguntarle por qué estaba intentando salvarlo. Acariciando su mano, Astrid pensó que definitivamente lo salvaría. Entonces, mentalmente le ordenó al hombre dormido: «No te atrevas a rendirte». Al día siguiente el médico le auscultó el pecho y, sin dar crédito a lo que oía, pensó: de ninguna manera. De verdad había disminuido mucho el silbido en sus pulmones, no se lo había preguntado. De verdad su proyecto de invernadero está dando resultados tan asombrosos, la flora local no puede subestimarse. Después de vestirse, Jean le dijo al médico que hoy estaba radiante. «¿Es cierto?», preguntó alegremente. «Todo es porque su paciente favorito es muy obediente». La niña le preguntó a su paciente si caminaba regularmente y tomaba todos sus medicamentos. «Por supuesto», respondió sonriendo el líder de los Libertadores. «Él hace todo lo que su médico le dice». Su estado ha mejorado claramente, ha ganado un poco de peso y ahora no puedes apartar la vista de su belleza. Era demasiado peligroso para su corazón, pero entonces alguien llamó a la puerta del invernadero, distrayéndolos. «Los oficiales rebeldes han llegado», pensó Richard, dijo Dr. Aubert. «¿Está usted aquí?». La niña estudió a la gente recién llegada y Jean preguntó si era hora de una reunión en la sede. Entonces el médico dijo que los dejaría. Los oficiales que llegaron le desearon un buen viaje al médico y le dijeron «hasta pronto», mientras lo observaban con admiración. Su apariencia ejercía tanta presión sobre ella que en realidad no era más que una charlatana, y sin embargo, cuando estos oficiales severos se reúnen alrededor de Jean de esta manera, parece tan ridículo y lindo. Al igual que la Bella Durmiente y sus hadas madrinas, es hora de dejar las fantasías a un lado y ponerse a trabajar. Le dieron una oficina privada, modesta, pero tenía todo lo que necesitaba, una oficina propia, como en un sueño. «¡Doctor!», exclamó Redant al entrar. Había ido a ver a su hermano Rick y a su hermana Louise, y luego corrió hacia ella, y desde entonces Redant había comenzado a crecer a pasos agigantados. Había estado visitando mucho últimamente, y Astrid le preguntó si quería convertirse en alquimista como Rick. «No», respondió Redant torpemente. Entonces el doctor preguntó: «Tal vez un ingeniero, como Luis». «¿Y no es ingeniero?», respondió tímidamente. Pensó Astrid. «Bueno, sí, en el futuro Redant tendrá que liberar al imperio de la tiranía». Pero entonces Redant felizmente dijo que quería convertirse en un médico genial como ella. Sus palabras fueron un golpe tan sensual que capturaron el corazón de Lihanna. «¿Es cierto?», preguntó, «que es un buen muchacho, aunque según la trama no esté destinado a convertirse en médico». «Espera», pensó Astrid de repente, «pero si Jean sobrevive, Redant no tendrá que convertirse en el líder de los rebeldes, ¿verdad?». Sí, la condición de Jean estaba mejorando cada día, pero entonces Gideon irrumpió en la oficina del Dr. Ober y Astrid le preguntó al niño qué había sucedido. «Líder, líder», gritó horrorizado, jadeando en busca de aire. Y finalmente informó que el líder comenzó a ahogarse y se desmayó, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Lee. «¿Cómo es esto posible?», pensó Astrid horrorizada, corriendo tras el chico. «¿Por qué? ¿Por qué de repente?». Ella acaba de salir de él, acaba de revisarlo y estaba respirando normalmente. «¡Corrieron al lugar! ¡Jean!», gritó. «Jean», corriendo hacia los oficiales. «No lo sacudas», ordenó el Dr. Ober. «Déjalo tendido en el suelo». Richard la miró con miedo. «Tranquila», se dijo Astrid. Necesitaba comprobar su respiración y su pulso. Se le puso la piel de gallina, no respiraba, tranquilízate, se dijo. Le enseñaron a hacer reanimación cardiopulmonar. 30 compresiones torácicas, se repitió, 2 respiraciones de rescate y así sucesivamente.
En las series de televisión siempre parecía una escena tensa y emocionante. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué pensó eso? Los números llegaron a 30. ¿Qué tonta fue al tomar esto como entretenimiento? 2 respiraciones, pero el pecho no se elevaba, algo bloqueaba las vías respiratorias. Entonces ahora era más importante realizar el masaje cardíaco, no la respiración artificial. Bajo ninguna circunstancia debíamos detenernos. Pero, ¿qué hacer si las vías respiratorias están bloqueadas? Hacer una incisión en la garganta, insertar un tubo en la tráquea. No hay forma de que ella pudiera hacer eso, así que según la trama original, Jean muere hoy. Realmente no hay manera de escapar de este destino. No, por favor, rezó en silencio. No mueras. No puedes morir así, John, suplicó, llorando mientras continuaba la reanimación. No mueras. Lágrimas ardientes cayeron sobre sus manos, pero de repente su dedo tembló. Y entonces ocurrió un milagro. Gracias al conocimiento y la esperanza, Jean tosió sangre. Para sus allegados fue como un milagro. Saltó y escupió sangre a un lado. Sus manos temblaban de ansiedad, pero aún así sostenía a su paciente. Jean intentaba recuperar el aliento y Astrid gritaba, preguntándole a Jean si podía oírla, si había recuperado el sentido. El hombre la miró con dolor, como si se aferrara a su única esperanza. Astrid, murmuró Jean con voz ronca, recién vuelto a la vida. Pero inmediatamente después de acercarse a la chica, la fuerza abandonó el cuerpo de Jean nuevamente. Richard lo levantó y le preguntó preocupado si estaba bien. «Estaba bien», respondió Jean. «Deja de quejarte». «¡Qué barbaridad!», preguntó el amigo irritado y con dolor. «¡Estás bromeando!», gritó. Astrid se acercó a ellos preocupada. Por mucho que la molestara, no se le podía gritar a un paciente que acababa de sufrir un paro cardíaco. De repente, una lágrima, quemándole las mejillas, corrió por la mejilla de Richard. Estaba tan asustado que simplemente no pudo mantener la compostura. «Bueno, eres algo», dijo sollozando. ¿Qué? Pensó Astrid aturdida. Está llorando, ese mismo león gris Richard. Tercero en la lista de los más buscados del imperio, solo superado por el líder de los libertadores y el jefe de las arañas negras. Ella no podía creer que estaba presenciando esto con sus propios ojos, pero entonces Richard llamó al Dr. Ober. Él se acercó a ella y la abrazó fuertemente. «Muchas gracias», dijo. Astrid, aturdida por su comportamiento, le devolvió el abrazo. Parecía que estaba realmente asustado. Pero entonces se dio cuenta de que otros oficiales la miraban con admiración. El líder efectivamente había regresado a la vida. Ella realmente es una doctora de Dios. Pero no, dijo Astrid torpemente. Cualquiera puede aprender reanimación cardiopulmonar. Un sanador divino que superó a todos los médicos terrenales. El doctor Ober. No, respondió avergonzada. Esto solo la hizo sentir aún más incómoda, pero incluso Jean la miró con gratitud. Su nueva doctora, Astrid Ober, es una persona bastante divertida. Luego mueve diligentemente las circunvoluciones de su pequeña cabeza. Entonces, de repente, inspirada por alguna idea, sale corriendo sin siquiera decir adiós. Además, ella es completamente incapaz de ocultar sus sentimientos, razonó Jean. Todas sus emociones están literalmente escritas en su rostro, y es muy fascinante de ver. Mientras observaba, notó que cada vez que ella venía a un examen, parecía confundida. Pero, a diferencia de otros médicos, ni siquiera piensa en huir. Y, encima de todo, no le tenía miedo en absoluto. Parecía que incluso pensaba que era lindo. Cada vez que ella se enoja por su condición, pero tan pronto como aparece el más mínimo atisbo de esperanza, sus ojos inmediatamente comienzan a brillar. Entonces Jean sintió curiosidad por lo que pasaba por su cabeza, y, sucumbiendo a la curiosidad, él mismo no se dio cuenta de cómo comenzó a observarla constantemente. Al final me dejé llevar por la solución de este nuevo rompecabezas. Tal vez, llevado por ese nuevo sentimiento, olvidó por completo que su vida era solo una vela, lista para apagarse en cualquier momento. Por fin ha llegado este día. Mentalmente se disculpó con Richard, dejándole la ciudad subterránea. Pidió disculpas a todos por haberlos dejado así. Él los había arrastrado a todos a esto, y ahora era tan irresponsable que fue el primero en abandonarlos. Pero incluso en ese borde, al borde de la vida, su mirada se posó en la lavanda, y se acercó a lo que tanto le recordaba. De hecho, quería quedarse en este mundo. Todavía había un rompecabezas aquí que no había logrado resolver, y en ese momento quería vivir, no quería morir. Y entonces ella lo despertó, asustada, preocupada, gritó su nombre, pidiéndole que despertara. «Astrid Ober».
murmuró mientras recuperaba el sentido, su cuerpo inconscientemente extendiéndose hacia ella. Pero de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y, aturdido, apartó la mano de su rostro. ¿Qué es este sentimiento?, pensó Jean ansiosamente. El rompecabezas que quería resolver, quería vivirlo. Repitió sus propios pensamientos con voz atónita. «Ober», la llamó, estirándose como si esperara esa respuesta mutua no verbal. Pero entonces el rompecabezas en su cabeza cobró sentido y un escalofrío recorrió su cuerpo. Podría ser realmente que la deseara. Estaba invadido por el horror, como si, pensó, su vida pendiera de un hilo, así que ¿cómo se atrevía a desear algo? Reprimiendo los sentimientos dolorosos que surgían dentro de sí, pensó que necesitaba dejar de lado esas esperanzas vacías, para domar tus deseos y enterrar estos sentimientos para siempre. Su corazón se hundió y su mano tembló mientras los miraba, pensó, porque sería mejor para todos. El caballero se arrodilló ante su majestad imperial, convocado a la alfombra. Informó tímidamente Bruban había caído bajo el ataque de los libertadores. El gobernador había sido capturado. Los habitantes se pasaron al bando de los rebeldes y la comandante Loen Lectio, la hija mayor del marqués, desapareció. El emperador preguntó, y esta vez el león gris estaba detrás de él. Sí, su majestad, dijo con tristeza. Él dirigió la vanguardia, pero la operación en sí fue, sin duda, planeada por el rey. Repítelo otra vez, ordenó fríamente el emperador. Esta operación fue planeada por el rey de la ciudad subterránea. Eso fue todo lo que el caballero tuvo tiempo de responder. Pero inmediatamente su cabeza voló de sus hombros. En este imperio solo hay un gobernante supremo, y es él. El emperador no entendía en absoluto por qué el impostor, que se hacía llamar rey, seguía pisoteando esta tierra. El emperador Voltaire René III preguntó a los ministros con una sonrisa cruel, «No es así». El médico que escapó de la ciudad subterránea hace 3 meses le informó que la vida de este sinvergüenza de Jean está llegando a su fin, que no durará más que un par de meses, por mucho que lo intente. Sin embargo, a juzgar por la operación brillantemente planeada para capturar a Bruban, el bastardo todavía está vivo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó a los ministros que inclinaron la cabeza. Bueno, el problema no es difícil de resolver. Dio órdenes de averiguar qué había pasado allí y si se podía encontrar un médico que pudiera salvarlo. Hazlo pedazos inmediatamente. El doctor Ober le preguntó a Jean si no se iba a dormir. Astrid le pidió que no le hiciera caso y durmiera. Sonrió y preguntó cómo podía dormir cuando su médico estaba encima de él tan inquieto. ¿Debería cantarle una canción de cuna?, preguntó la niña con una sonrisa. Jean le preguntó al médico si ella estaba siendo demasiado infantil con él, y ella le preguntó si recién se había dado cuenta. Ella apagó la luz y le pidió al líder que intentara dormir. Jean le pidió que no se quedara despierta hasta muy tarde y que se fuera a la cama. Pero justo cuando Astrid estaba a punto de regresar a su lugar, se dio cuenta de que Jean ya se había quedado dormido. La niña se preguntó si realmente no podía dormir debido a la luz. Su pequeño Jean era tan sensible. Ahora Astrid pudo continuar con el examen, no tenía fiebre y su respiración era normal. Está durmiendo plácidamente, pensó, y sus ojos se cerraron, y así se quedó dormida apoyando los codos en la cama. La habitación se llenó de silencio, interrumpido únicamente por los suaves ronquidos de 2 cuerpos. Se quedó dormida, pensó Jean, despertándose con los primeros rayos del sol. Claro, ha estado de pie todo el día por su culpa. Cuando los rayos del sol comenzaron a llegar a la cama, Astrid hizo una mueca. Al abrir los ojos, de repente saltó asustada, preguntándose qué hora había sido. Jean ya había fingido estar dormido cuando Astrid comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor, dándose cuenta de que se había quedado dormida allí. «Dios mío», pensó, mirando por la ventana cuando ya había amanecido, «¿y cómo está Jean?». Ella volvió a comprobar su respiración y se aseguró de que respiraba de manera uniforme. Luego le tomó el pulso y el corazón de Jean latía con fuerza, ya fuera por miedo o por otra cosa. Y latía de una forma demasiado sospechosamente fuerte, como el médico que la atendía. Astrid estaba desconcertada y asustada por esto. En ese mismo segundo comenzó a sacudir al hombre, gritando su nombre para despertarlo, pero él no abrió los ojos. «¡Jean!», gritó Astrid, «despierta, vuelve en ti». Fingiendo estar dormido, pensó en cómo no ser atrapado. Agarrándola por la muñeca, Jean dijo que estaba durmiendo normalmente y preguntó por qué lo debían despertar. «Tiene una taquicardia terrible», dijo preocupada. Le preguntó si tenía algún dolor. Resultó incómodo. Tratando de calmar sus sentimientos y con ellos sus latidos, dijo que está completamente bien. «Es mentira», pensó Astrid indignada. «Está mintiendo». «Bueno,
Astrid lo apresuró, diciéndole que se sentara más rápido. Debería haberlo escuchado. Aceptando que el médico no lo dejaría solo, Jean respondió de acuerdo, ok, pidiendo que le dieran un segundo. Luego respiró profundamente y exhaló todo de la misma manera. ¿Qué le pasa hoy?, pensó Astrid indignada. Después de arreglarse, el rey de la ciudad subterránea dijo que ahora ella podría escucharlo con su estetoscopio tanto como quisiera. La niña hizo precisamente eso, pero algo no cuadraba, así que continuó escuchando los latidos del corazón. «¿Está bien?», preguntó Jean, diciendo que estaba bien y pidiéndole que dejara de entrar en pánico, pero Ober estaba desconcertado. Tomó nota de la taquicardia y ese mismo día ella y Redant fueron a ver a Jean. El niño le dijo al señor líder, «Es hora de tomar las pastillas, ya es hora», preguntó Jean. Le preguntó a Astrid por qué había venido Redant, y el niño respondió que quería ver cómo trabajaba la doctora Astrid. Declaró con entusiasmo que quería ver cómo trabajaba el doctor divino y ganar experiencia, y Redant hizo lo mismo. Astrid fue a buscar agua para pasar la medicación y pensó con esperanza que la taquicardia matutina ya no se produciría. Si los problemas pulmonares se convierten en problemas cardiovasculares, será un desastre. De repente, Randall llamó al médico y, sosteniendo una corona de flores, le dijo que lo había hecho por ella. Ella le dio las gracias y pensó que si esas flores se secaban, podrían usarse como medicina para Jean. Pero como era un regalo de Redant, le preguntó al niño, «Bueno, ¿cómo va?» «Es muy hermoso», exclamó. Pero entonces la mirada del niño se dirigió al hombre que estaba detrás de él y le preguntó al líder si estaba bien. «Ah», preguntó Jean en estado de shock, mirando a Astrid. La chica gritó con preocupación. Su nariz comenzó a sangrar, pero él rechazó la ayuda y dijo que todo estaba bien. «¡Señor líder!», gritó Redant, y Astrid pensó que algo andaba mal otra vez con su líder. Avisándole a Jean que iba a entrar, Richard le preguntó cómo estaba después de ese desmayo. Y entonces exclamó, ¿qué le pasaba a su cara? Estaba teniendo otro ataque. Pero entonces Jean llamó a Richard. Tenso, le dijo a su amigo que tenían serios problemas. «¿Qué?», preguntó Richard horrorizado, preocupado por lo que exactamente podría haberle pasado a su equipo. Al decir eso, preguntó si eso significaba que habían descubierto su pasaje secreto o que nuevamente se estaban quedando sin suministros. «No», respondió Jean torpemente. «No es eso». Su corazón se sintió más cálido cuando admitió que quería vivir. «¿Qué dijo?», preguntó nuevamente León Gris, sin haberlo escuchado. Jean dijo que tenía deseos de vivir y admitió que no quería morir. Él quería ser feliz, no otra persona, sino él mismo, sí. El propio Jean todavía estaba en proceso de aceptar esto. Fue incómodo e incluso aterrador hablar, pero le preguntó a Richard qué debía hacer. Tenía tanto miedo de morir. Apretando los puños con ira, Richard gritó, lo que significaba que todo este tiempo, hasta este momento, quería morir. El hombre respondió con una sonrisa triste, quien en su sano juicio quiere morir. Dijo que él mismo sabía que estaba seguro de que no duraría mucho y que además la muerte no le asustaba. Richard respiró aliviado y dijo que, en cualquier caso, se trataba de cambios excelentes. Su deseo de vivir es la mejor noticia para él, y Jean no respondió a esto. Pero pensó que si empeoraba otra vez, Richard sufriría aún más. Al ver que se había vuelto nuevamente retraído y que su rostro se había oscurecido, Richard llamó a Jean y declaró indignado que su problema era que pensaba demasiado. El hombre sugirió que simplemente se alegrara de estar vivo ahora, y el Dr. Ober es realmente un médico excepcional, ya que incluso fue capaz de curar su alma. Y aunque las palabras de Richard tenían un subtexto diferente, Jean pensó en las suyas propias, asustando inmediatamente a su amigo con el repentino aumento de su temperatura. Preocupado, le pidió que esperara mientras llamaba al Dr. Ober, a lo que el jefe le preguntó en estado de shock. No quería traer a la niña ahora y decirle a Richard que estaba bien. «Pero tiene fiebre», gritó alarmado el hombre al alcalde. Richard llamó tímidamente a Jean y de repente anunció que parecía haberse enamorado de su médico. El hombre, aturdido, apartó su mano del agarre de Jean, dejó caer los papeles y tratando de encontrar una respuesta en sus ojos, preguntó ¿qué? Así habían pasado 3 meses desde que Jean casi murió. Afortunadamente todavía estaba vivo, escribió Astrid en su diario.
Estaba tan contenta de que lograron evitar el destino canónico, pero la alegría duró poco. El cuerpo del genio comenzó a mostrar nuevamente reacciones extrañas. La última vez los asustó muchísimo a todos cuando comenzó a sangrarle la nariz y se desmayó. Además, últimamente sus ataques de taquicardia se habían vuelto más frecuentes y ella volvió a temer que, de todos modos, estuviera condenado a morir. Mirando el dibujo de Jean, Astrid le pidió que dejara de asustarla. Solo quería que mejorara. «Doctor Ober, doctor». Se oían gritos que hacían estremecer a todos, les traían a los heridos. Así es. Ahora Astrid recordó, hoy tuvo lugar una batalla importante. Ella ordenó que los trajeran aquí. «Gracias a Dios no hay heridos graves», dijo Richard presentando a sus compañeros. «¡Qué alivio!», respondió ella. Le pidió al médico que atendiera a este paciente. Tiene una laceración profunda. Astrid pidió que lo pusieran aquí. Primero había que detener la hemorragia, suspiró y pensó, una herida así habría que suturarla. Pero ¿sería capaz de llevar a cabo un procedimiento médico tan complejo? Astrid era una maestra del bordado, así que tal vez sus manos pudieran con ello. «Todo salió realmente bien. Está casi listo», dijo la niña, mirando a Richard. Y entonces exclamó con preocupación, diciéndole a Richard que él también estaba herido. Él le restó importancia y dijo que estaba bien, y el médico exclamó, «Pero está sangrando». Richard no quería quedarse y dijo, «Tiene que irse, espera», lo llamó atónita. El médico dijo con preocupación que si salía con ese aspecto, Jean estaría preocupado. «¿Sabe que el estrés es perjudicial para la salud?», preguntó sin soltar la muñeca de Richard. Entonces el hombre aceptó que al menos lo vendaría, eso fue genial. Astrid estaba encantada. «Debe haber sido una batalla dura», supuso. Confirmó brevemente, sin siquiera pretender querer entablar una conversación. A Astrid le molestaba el hecho de que Richard la había estado evitando extrañamente durante varios días, incluso cuando ella simplemente la saludaba. Si hubiera hecho algo malo lo habría dicho, pensó la muchacha descontenta, aunque de alguna manera tenía miedo de expresar quejas directamente al formidable león gris. Pero huir y rechazar el tratamiento fue demasiado y probablemente incluso un poco ofensivo. De repente el hombre llamó a la doctora Ober. «Sí», ella respondió. Y Richard preguntó, avergonzado, por qué lo miraba así. Solo ahora se dio cuenta de que había estado demasiado cerca. Y al instante, inquieta, pidió perdón torpemente. Astrid corrió hacia un lado y tímidamente anunció que todo estaba listo. Y entonces ella huyó, diciendo que iría a examinar a otros pacientes. Richard dudó si debía detenerla. La mano que se extendió tras ella se cerró en un puño, y él se dijo a sí mismo, idiota que era, que entrara en razón. Al volver en sí, Richard se dijo a sí mismo, ella es la mujer de la que Jean está enamorado. Así que cuando le abrió su corazón, no tenía motivos para sentirse herido. Todo lo que necesitaba hacer era sacar rápidamente esos sentimientos de su cabeza, mientras sus pies lo llevaban al invernadero. Richard solo tenía que mantenerse alejado del Dr. Ober, eso era suficiente. Al tocar la puerta, le dijo a Jean que iba a entrar. El líder le preguntó a Richard si había regresado. ¿Y por qué estaba leyendo en una posición tan extraña?, pensó, esperando que fuera una señal de que estaba mejorando. «Sí», respondió Richard. El equipo regresó sin pérdidas. Jean le preguntó cómo iba todo con el arsenal. Y, doblando la rodilla ante el líder, Richard le pidió a Jean que lo perdonara. Admitió con culpa que no habían logrado tomar el arsenal, lo que fue como una grieta en el plan de Jean. Le costaba creer que el plan hubiera fracasado y preguntó preocupado, «¿No pudieron? ¿Pero por qué?» «Calculó absolutamente todas las variables», dijo Jean con indiferencia. Frunciendo los labios antes de responder, Richard, habiendo reunido sus fuerzas, informó que las arañas negras se habían adelantado a ellos. Las arañas negras son otro grupo que se opone al ejército imperial, aunque luchan contra el imperio. Su objetivo es simplemente tomar todos los beneficios y el poder para sí mismos. Por lo tanto, son todo lo contrario de los libertadores, que luchan por la libertad para todos. Se apresuraron a entrar, esperando encontrar tropas imperiales allí, pero las arañas negras ya los estaban esperando. Como si hubieran sabido de su aparición de antemano, la noticia causó ansiedad y pánico en Jean. Finalmente, Richard notó que la respiración de Jean aumentaba y lo llamó alarmado. Se acercó preocupado y le preguntó a Jean si estaba bien, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Jean vomitó sangre. Su cuerpo estaba alternativamente caliente y frío. «¿Lo que pasó?», gritó horrorizado. Jean dijo que le partía la cabeza y Lev gritó y ordenó que llamaran al Dr. Ober inmediatamente. En ese momento, un viejo amigo, Rick, vino a ver al Dr. Ober. «Sí»,
preguntó Astrid, sorprendida y confundida mirando al joven. Hizo pucheros porque ella había estado pidiéndole cosas a la hermana de Luis todo el tiempo últimamente y le preguntó si tenía alguna tarea para él. ¡Qué bonito!, pensó, y dijo que también le encontraría trabajo. Le preguntó sobre la síntesis de la droga, lo cual paraliza temporalmente las terminaciones nerviosas para que la persona no sienta dolor. Rick, asustado por la petición, dijo que esto es posible. Pero él, vacilante, le preguntó por qué necesitaba un veneno tan fuerte. Solo entonces se dio cuenta de que en este mundo todo lo que priva de sentimientos se considera veneno. Nunca habían oído hablar de la anestesia, pero la niña intentó explicar que era necesaria por motivos médicos. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un hombre irrumpió en la oficina. El niño Finn, uno de los enfermeros de Jean, gritó horrorizado, llamando al Dr. Ober. El líder estaba enfermo. Astrid inmediatamente corrió a ayudar a Jean, pensando en lo extraño que era que hubiera estado mejorando últimamente. Incluso dejó de toser sangre, pero ahora la imagen era la opuesta. Ella corrió hacia Jean, y además era la primera vez que veía a Jean con tanto horror. Para empezar, ordenó que le vertieran esto, gracias a Dios que le había pedido a Rick que preparara un sedante con anticipación. Necesitaba este medicamento para evitar que los pacientes tuvieran espasmos cuando les cambiaban los vendajes, y ahora tenía que usarlo de nuevo. Después de una dosis de sedante, el ataque del hombre se volvió más silencioso, y Astrid le preguntó a Jean si podía oírla. Astrid llamó a la muchacha con miedo, estremeciéndose por el extraño estado de su cuerpo. Mirándolo, Lee pensó que aunque no tuviera un título médico, incluso un tonto podría entender esto. La muchacha se arrodilló frente a él y mirándolo tranquilizadoramente, dijo que sí, era ella. Jean no tuvo un ataque físico en absoluto, fue un ataque de pánico. ¡Silencio, silencio! Gina tranquilizó cuidadosamente a Astrid, diciendo que todo está bien. Ella le pidió a Finn que corriera a su oficina y trajera una botella etiquetada como sedante del estante superior. Un poco más tarde, Jean se calmó y se quedó dormido. Y ahora le dijo a Richard en tono serio que le contara lo que había sucedido aquí. Era la primera vez que veía tales síntomas en él, por lo que le resultaba difícil hacer un diagnóstico. Solo podría ayudar si él se lo decía. Richard dijo que fue su culpa lo que desencadenó el ataque y que por su culpa Jean se sintió enfermo. Dios mío, ¿qué pasa con esto?, pensó Astrid, atónita, y le pidió que le contara más. Resultó que había reabierto una vieja herida de Jean. Una herida emocional profunda. Pensó que había sanado hace mucho tiempo. Pensó que todo estaría bien, pero simplemente se infectó desde adentro y no se dio cuenta de lo idiota que era. Entonces, resulta que Jean tiene algún tipo de trauma psicológico poderoso, y Richard accidentalmente pisó un punto dolorido, pensó ella. ¿No lo hizo a propósito?, preguntó Astrid. No, respondió con sentimiento de culpa. ¿Cómo no fue a propósito?, dijo Astrid, calmando al hombre y pidiéndole que dejara de estar tan molesto. Ella dijo que Jean definitivamente no querría que él se culpara por esto, pero Richard habló. Oh, este original no se dijo nada sobre su pasado, por lo que no tenía idea de que pudo haber provocado tal ataque de pánico. En cualquier caso, dijo el médico, deja de torturarte, debería irse a descansar, después de todo, él mismo está herido. ¡Qué persona tan testaruda! Quería consolarlo de alguna manera, pero lo apreciaría una persona que últimamente se había estado alejando de ella. Pero él estaba parado frente a ella con una cara tan destrozada. ¿Cómo podía ella simplemente quedarse parada y mirar? Lo que sea, decidió Astrid y se acercó a él, agarrándole la cara. Todo estará bien, repitió, preguntándole si podía oírla. Tan pronto como Jean volviera en sí, se lo diría inmediatamente. Entonces ella le pidió que lo olvidara y se fuera a la cama, que lo considerara una orden oficial del médico tratante. Su mano acarició su cabello con tanta ternura que la mirada de Richard se deslizó sobre los contornos de su rostro. Sus consuelos le ayudaron a relajarse un poco, y entonces Richard le dio las gracias a la muchacha. «Jean, ¿qué debo hacer?», se preguntó Astrid. «Ha perdido tanta sangre». La muchacha corrió a ayudarlo y gritó alarmada. «¡No, Jean, no puedes apagarlo!». Horrorizada y desesperada, le rogó a Jean que no la abandonara. Astrid llamó a la niña a la fuerza y le dijo que su muerte no fue su culpa. Cuando sus fuerzas lo estaban abandonando, dijo que esperaba que ella no estuviera demasiado triste. «¿Está bien?», preguntó Jean. Su mano cayó sin vida sobre la cama y lágrimas calientes de los ojos de Astrid quemaron sus mejillas. «No te vayas, Jean». «No», gritó horrorizada al despertar de aquella aterradora pesadilla.
Astrid, mientras recuperaba la respiración, pensó este sueño otra vez, ya que ella se hacía responsable de la salud de Jean. Desde entonces, a menudo tenía pesadillas similares, pero aún así se alegraba de que solo fuera un sueño. Mientras Jean permaneciera a su lado, como estaba ahora, vivo y respirando, ella sería feliz. Pero si un día él muere, ella sufrirá un dolor insoportable, no solo por su muerte, pero también porque no podrá escuchar sus últimas palabras, las que Astrid escuchó en el original. Realmente dolerá porque ella no es la Astrid de la que Jan se enamoró. No, hoy es un día especial, no es momento de estar triste, pensó Astrid, deshaciéndose de su tristeza. Hoy, después de la persuasión persistente de Richard, finalmente se salió con la suya. El día que le dieron vitamina D a Jean, después de un ataque de pánico, recuperó sus fuerzas. Así que hoy definitivamente necesitas salir al sol. Al notar que la puerta del invernadero se había abierto, Jean felizmente le preguntó al médico si estaba allí. Sí, respondió Astrid, informándole que primero le tomaría la temperatura. Aunque Jean no tenía fuerzas en absoluto, siempre se levantaba muy temprano, aunque luego se quedaba dormido en medio del día. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó Jean con entusiasmo. De verdad está bien. 37,7 grados, anunció indignado el médico. Al principio se asustó y dijo, era como siempre, preguntarle al doctor Ober, cierto, pero aún así la temperatura era inadecuada. Aunque fuera una especie de norma, dijo, entonces cancelarían la caminata de hoy. ¡Espera!, exclamó Jean preocupado, como si estuviéramos cancelando, y le preguntó si sabía lo mucho que había estado esperando el día de hoy. Él afirmó que estaba muy bien, pero la niña estaba preocupada de que pudiera enfermarse si iba. «¿Me resfrié en verano?», preguntó el doctor Jean con tono lastimero, y él honestamente le prometió ser obediente. Vaya, pensó Astrid, aunque actúa como un niño, todavía luce lindo. Al recordar cómo era cuando se conocieron, se notaba que había cambiado mucho desde entonces. Bueno, pensó la niña, si lo envuelvo bien. Bien, dijo alegremente, pero entonces él comerá todo en el desayuno hoy sin quejarse. Está bien, Jan aceptó de mala gana. ¿Lo prometes?, preguntó Astrid. Él prometió. El desayuno de hoy consistió en pan de centeno fresco, huevos revueltos, sopa de verduras y zumo de frutas. Y al observarlo, Astrid pensó que por primera vez veía a Jean comer todo en silencio y con cuidado. Después de un rato, todo estaba comido y Jean dijo, «Ya ves, cumplió su promesa, sigue así», exclamó. Pero entonces alguien llamó a la puerta y Astrid dijo, «Parece que Richard ha llegado». Al entrar, el hombre le preguntó al doctor Ober cómo se sentía Jean. «Tosía un poco», le dijo la muchacha acercándose para hablar. Entonces Richard, preocupado, preguntó si tal vez sería mejor para él no salir. Pero aún así, dijo, era mejor respirar aire fresco a veces que sentarse bajo tierra para siempre. Jean miró con tristeza a su amigo y al médico que lo atendía mientras hablaban entre sí. Al notar la mirada del líder sobre sí mismo, Richard le preguntó a Jean. Había un tono de nerviosismo en su voz cuando preguntó por qué se veía así. Jean esperó con la manta en sus manos y, mordiéndose los labios por los celos, respondió no, nada. Astrid se inclinó sobre el paciente y le preguntó si tenía miedo de que ella no lo dejara salir a caminar. Ella le pidió que no se preocupara, alguien había tenido un buen desayuno, así que cumpliría su promesa. Jean sonrió y le dijo al médico que realmente lo trataba como a un niño, aunque era mayor. Bueno, pensó Astrid, porque así era como actuaba. Está bien, Jan estuvo de acuerdo. Siempre que pudiera salir todo estaría bien y preguntó si Redan también vendría. El niño miró desde atrás a Richard y exclamó alegremente sí. Mira, pensó Astrid riendo, ambos están en la misma onda. De todos modos, es hora de irnos, dijo. Entonces finalmente salieron y la niña dijo con admiración lo hermoso que era el lugar. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado al aire libre, pensó la muchacha, disfrutando de la frescura. «¡Guau!», exclamó Redant. «Es la primera vez en su vida que ve un lago tan grande», y corrió hacia adelante. Astrid, siguiéndolo, le dijo a Redant que no corriera así, de lo contrario podría caerse. Jean miró a su compañero y le sugirió que lo siguiera en silencio. Pero de repente se quedó en silencio, mirando a Richard como encantado, mirando hacia adelante. El líder se sorprendió, nunca lo había visto así antes, algo en su pecho se apretó. Siguió la mirada de Richard, definitivamente la estaba mirando, sus manos agarrando la tela de sus pantalones. Richard, tristemente llamado su amigo Jean, mordiéndose el labio. Sí, distraídamente le preguntó a Richard qué decía. ¿Desde cuándo? Jean simplemente preguntó, para que ambos entendieran a qué, o mejor dicho, a quién,
Iba dirigida la pregunta, pero Richard, desconcertado, preguntó qué. El león gris preguntó alarmado de qué estaba hablando. Jean le sonrió con tristeza, incluso con simpatía, en respuesta, sin darle una respuesta. Decidiendo no desarrollar el tema, respondió, «No, nada, Jean», exclamó Richard tras él, diciendo, «Yo no soy tú». Si habla de forma tan confusa, no podrá entender lo que quiere decir. «No dice nada», dijo Jean, riendo alegremente y pensando, «Cierto, él no soy yo. Él es su amigo que se preocupa por él más que nadie en el mundo, realmente cree en él y lo sigue». A diferencia de alguien tan mezquino, pensó Jean mientras se alejaba, aunque ahora se sentía un poco mejor, no se sabía cuándo la enfermedad volvería a atacar. Pero él es saludable, confiable y leal. Él simplemente le mintió por despecho, pero debido a eso se arrojó a esa corriente opresiva. Richard lo alcanzó inmediatamente y, agarrando a su amigo, exclamó y le preguntó a Jean si se sentía mal. Al notar esto, el médico corrió hacia ellos, gritando ansiosamente y preguntándole a Jean qué había sucedido. «Ah», pensó el líder, «realmente el amor vuelve a las personas tan idiotas». Dijo que estaba bien y sugirió que tal vez podrían regresar hoy. Jean se disculpó con el Dr. Ober. Sintiéndose culpable, había estado esperando con ansias ese paseo. «¿Por qué se disculpa por esto?», preguntó la niña con una sonrisa. «Pero mañana podrán volver a salir juntos», dijo Jean. «Estuvimos de acuerdo», exclamó. «Mañana volveremos a salir a caminar». «Repítelo otra vez», ordenó el emperador, y el caballero informó que la mansión del duque Mekshivin fue incendiada hasta los cimientos por los libertadores. Los libertadores distribuyeron todas las riquezas de la familia ducal entre los pobres, gritó Voltaire. Ordenó repetir lo que dijo después. La familia del duque Mekshivin fue brutalmente destrozada por una multitud enfurecida, repitió el caballero con miedo. El emperador también se ocupó de él. ¿Cómo se atreven a levantar la mano contra la familia imperial? No importa cómo lo mires, y este bastardo está claramente vivo y bien. Nadie ha comprendido realmente cómo este terrorista suicida sigue aferrándose a la vida. Un ministro intervino. El tema es que hace unos meses un león gris atacó un penal capitalino. Dicen que durante ese ataque desapareció una mujer. ¿Quién es este?, preguntó el emperador Voltaire calmando su ira. El hombre respondió, la criminal Astrid Ober, condenada por ejercer ilegalmente la medicina en la calle Aube. Había rumores de que esta mujer se había convertido en la médica personal de Jean, y que fue ella quien le devolvió la vida cuando estaba muriendo. La doctora que salvó la vida de ese bastardo es una mujer, y además una charlatana, preguntó el emperador riendo. ¿Qué clase de rumores ridículos son estos? Y aún así, no estaría de más averiguarlo todo con seguridad. Ordenó ponerla en la lista de personas buscadas. Podría ser divertido. Ordenó que la capturaran viva, y como recompensa, por diversión, ofreció 3 millones de lúmenes. 3 millones de lúmenes, susurraron preocupados los ministros. Ese es el nivel del premio León Gris. Bueno, concluyó el emperador, confía en su eficiencia. Al mismo tiempo, la ciudad subterránea se preparaba para el paseo al rey, solo le faltaba ponerse su abrigo. Astrid preguntó dónde estaba Richard. Jean respondió que Richard tenía una misión importante hoy, por lo que no podría ir con ellos. «Entonces, ¿quién los protegerá?», preguntó preocupado el Dr. Ober. Jean dijo que hoy uno de sus amigos, que trabaja fuera de la ciudad subterránea, los ayudará. Él ya debería estar aquí. «Jean», exclamó el hombre al entrar. Se estaba disculpando por llegar un poco tarde. Se emborrachó con los clientes anoche. «¿Todavía huele a humo, sí?», preguntó el oficial. El hombre le pareció vagamente familiar a Astrid, pero de repente recordó que era el chico de la reunión de oficiales. El hombre se volvió hacia Jean y le preguntó si apenas podía sostenerse por sí solo, así que para qué molestarse en arrastrar a un niño. Era una carga. Y Astrid pensó que no le gustaba en absoluto su tono. «Es su amigo cercano», explicó Jean con frialdad y oscuridad, diciéndole a su camarada que tuviera cuidado con sus palabras. Redan se sintió muy conmovido por el hecho de que el líder hablara de él como un amigo cercano y floreció de inmediato. «Oh», dijo el oficial. Lo entendió y le sugirió que siguieran adelante. Ya estaban retrasados por su culpa. Este hombre era un comerciante. Ocultó su identidad y dirigía un gremio de comerciantes. ¿Pero por qué un comerciante asumiría la seguridad?, pensó. Entonces Jean explicó que la misión de Richard era extremadamente importante, por lo que se pidió a casi todas sus fuerzas que fueran allí. Quería pedir prestado seguridad a su gremio, pero se ofreció a ayudar personalmente y pidió que no se preocuparan, avalando las habilidades de su amigo.
Astrid pensó en cómo él leía sus pensamientos sin siquiera mirarla a la cara, y aún así, su comportamiento escurridizo todavía no le inspiraba confianza. Después le agradeció al doctor por hoy, nada especial. Astrid le respondió y le pidió que fuera a descansar. De repente, Richard entró corriendo, llamó a Jean y le informó que la operación había sido un éxito. La propiedad del duque de Mekshibin había sido un éxito. La riqueza ya había sido distribuida entre los habitantes de los barrios marginales, y Lee pensó que estos eran los parientes del emperador por el lado materno. Fueron ellos a quienes Redant destruyó primero en la historia original, y esto ya está sucediendo ahora. Durante la operación, la multitud enfurecida golpeó hasta la muerte a toda la familia del duque, sin siquiera tener tiempo de intervenir. Ah, pensó la niña, así que la trama sigue el canon, aunque da miedo, dijo Jean. Pero este es un final natural para los aristócratas que se beneficiaron de la sangre y el sudor de su propio pueblo, obtuvieron lo que merecían. Astrid se sorprendió mucho. Era la primera vez que veía a Jean tan frío. Richard le dijo a Jean que el problema era diferente. Ahora el emperador lanzará todas sus fuerzas para matarlo, y lo que es aún mejor. Continuó. Sin hablar más con Jean personalmente, parecía que el imperio se había dado cuenta de la existencia del Dr. Ober. Astrid leyó el documento que le fue entregado tomarla viva a cualquier precio, recompensa 3 millones de lúmenes. Y en efecto, al ver su nombre en el pedido, casi se quedó helada, Astrid Ober. Entonces, eso significa que ahora está en la lista de personas buscadas por el gobierno, pensó con horror. El padre de Astrid Ober era un médico codicioso a quien solo le importaba el dinero, lo que significaba que Astrid tenía todo lo que necesitaba. Tras su muerte, heredó 500.000 lúmenes, dinero suficiente para alimentar y vestir a los niños sin hogar durante 6 años, y aún le sobró algo. Y ahora delante de ella sonaba 6 veces más, 3 millones de lúmenes, eso es mucho dinero. Mientras Astrid intentaba comprender la magnitud del problema, Jean no pudo evitar reír. Se está riendo, pensó Astrid, y el líder dijo, riendo, que su médico se ha convertido en una verdadera celebridad. La recompensa por su cabeza fue la misma que la de Richard, dijo Jean, y la niña pensó, no. ¿Por qué este tipo está avergonzado? Estos criminales de Estado parecían estar orgullosos de su posición y la de ella en el imperio, y es por eso que reaccionaron de esa manera. Le dijeron al médico que ella no tenía nada que temer, porque él la protegería, por supuesto, el médico. Richard estuvo de acuerdo con él. Harían todo lo posible para garantizar su seguridad, sonaba muy tranquilizador. Pero la forma en que este debilucho promete protegerla, Dios, es incluso dulce. Ella se ha ido por completo. Debe haber estado tan nerviosa por este premio que ha estado teniendo pesadillas durante los últimos días. La niña pensó que ahora simplemente terminaría sus asuntos y saldría a caminar con Jean. De repente, encontró a Redant en la oficina y le preguntó sorprendida qué estaba haciendo allí. El niño admitió torpemente que tenía dolor de estómago después del desayuno. Entonces Astrid sugirió que podría ser una indigestión y sugirió tomar algún medicamento. Cuando el niño tomó la medicina, la niña pensó que hoy estaba un poco letárgico, tal vez era por su estómago. Astrid le preguntó a Redant si alguien lo había ofendido o si simplemente estaba tan enfermo que no tenía fuerzas. Dijo que ayer el tío Taud le dijo que se estaba metiendo bajo sus pies. Ahora se dio cuenta de que se tomaba todo muy en serio. Redant estaba asustado, y si realmente la estaba molestando a ella y al líder cuando estaban tan ocupados, preguntó el chico. Debería haberle dicho algunas palabras amables a este Taud, pensó. Pobre niño, tiene que recordar las opiniones de los adultos. ¡Qué tontería!, dijo el Dr. Ober llamando a Redant. Ella lo ama tanto. Y el propio líder dijo que era su querido amigo. La mujer recordó cómo las personas cercanas podían ser irritantes. Después de animar al muchacho, Astrid le pidió que no le diera más importancia a las palabras de los demás y le preguntó si habían llegado a un acuerdo. «Está bien», asintió en voz baja y luego exclamó, habiendo ganado fuerza. «Doctor, creo que ya me estoy sintiendo mejor». ¿Cómo logra curar absolutamente todas las enfermedades? Cuando crezca, sin duda se convertirá en médico como ella. Bueno, Redant, dijo, recordando a Jean, el mundo está lleno de enfermedades que están más allá de su poder. Entonces estudiará aún más, dijo el niño. Él estudiará y se convertirá en un médico aún mejor que ella y creará un mundo feliz en el que nadie enfermará. Sí, sí, exclamó Astrid con alegría. Su Redant puede con cualquier cosa, pensando que, después de todo, él es el héroe principal que está destinado a salvar al mundo.
Pero por si acaso, dijo el médico, hoy prescindirían de los paseos. ¿Por qué? Preguntó Redant molesto. Por mucho que no quisiera salir a caminar cuando estaba enfermo, necesitaba descansar, explicó Ober, y él tuvo que aceptar. Luego saldrá a caminar con el líder. La próxima vez, no importa lo que le preocupe, no debe olvidarse de masticar bien su comida. ¿Qué niño tan obediente era? A veces actuaba con más madurez que su respetado líder. Está bien, pensó. Es hora de ir a los aposentos del genio y prepararse. Pero entonces una imagen de una pesadilla apareció en su cabeza. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué de repente recordó esta pesadilla? Ella tenía un mal presentimiento, pero acudió a Jean como si nada hubiera pasado. «Oh, ¿quién ha venido a verlos?», preguntó Jean con satisfacción. «¿De verdad es su escurridizo criminal, el Dr. Ober? ¿Qué diablos es este mal presentimiento? Está radiante de felicidad porque tiene una razón para burlarse de mí, con el termómetro en los dientes. Rápido». La temperatura bajó a 36,9 por primera vez. Realmente se sintió muy bien hoy y durmió bien, agregó Jean felizmente. «Bien», pensó Astrid. «Esta pesadilla fue solo un delirio», Richard le dijo a Jean. «Hoy se ve genial». «¿Es cierto?», preguntó con entusiasmo. «Mira, hasta Richard lo notó». «Sí», asintió el oficial. «Se ve más saludable de lo habitual». Pero hoy la situación era sospechosamente demasiado tranquila, quizás a causa del clima. Pero incluso los pájaros se quedaron en silencio por alguna razón, cuando de repente se escuchó una voz saludando a Jean, una voz terriblemente familiar. «¿Y Richard también está aquí?», preguntó melódicamente la mujer que se acercaba a ellos. Este tatuaje en el cuello era un contraste brillante, atrayendo la atención. Richard siseó enojado. «Hace tiempo que no nos vemos», saludó la señora, dirigiéndose a su viejo conocido. «¿Cuántos años han pasado?», preguntó la mujer. 20. Este tatuaje en su cuello dejaba claro quién era ella, Arcana, la líder de las arañas negras. «¿Qué hace aquí?», preguntó Richard, irritado y cauteloso. Gina ya estaba presa del pánico. Astrid le gritó preocupada a Jean, pidiéndole que se calmara y diciéndole que respirara más profundamente. Jean estaba teniendo otro ataque de pánico, igual que la última vez. ¿Podría ser realmente por ella?, se preguntó Ober. Y además Lihana notó esto desde el principio. Ella comprendió lo absurdo que esto podía sonar. Pero estos dos eran muy similares, ¿pero cómo es eso posible? ¿Podrían ser realmente parientes secretos?, pensó la muchacha con ansiedad. No, eso no puede ser. En ese mismo momento, Richard apuntó con el revólver a la mujer y le preguntó enojado por qué diablos había venido allí. Arkan Lukova le recordó que Jean pronto cumpliría años y le preguntó si no podía felicitarlo. La reina araña negra le preguntó a Richard por qué de repente estaba tan cauteloso. ¿De verdad cree que va a matar al genio? Richard respondió que es una de esas personas capaces de hacerlo. La mujer se rió a carcajadas y dijo, «Bueno, mentiría si dijera que no tenía esos pensamientos». «Pero sabes», continuó, y Astrid se tensó al ver que la condición de Jean estaba empeorando. A juzgar por su apariencia, pronto moriría y sin su ayuda, el pánico empeoró. «¡Jean!», exclamó el Dr. Ober, tranquilizando al paciente. «Todo está bien. Ella está justo a su lado». Al mirar a Astrid, Jean se calmó y pronto reunió su coraje. Dirigiéndose a Arcana, le dijo a la mujer que no dijera tonterías, que no moriría tan dócilmente como ella deseaba. «¡Ay, qué grosero!», respondió la mujer, «pero solo vino a saludar. Bueno, tiene que irse». Y habiendo dicho que se alegraba de verla, la mujer desapareció de la vista, como si no hubiera habido nadie, añadiendo al final un tranquilo «hijo». No había oído mal, pensó Astrid aturdida. Jean era el hijo de Arcana, y ella seriamente quiere matar a su propio hijo, e incluso se burla del hecho de que él se está muriendo. Eso significa que la misma herida de la que habla Richard era de Arcana. ¿Qué pasó entre ellos que un encuentro con su propia madre le provoca un ataque de pánico? Al oír toda la ciudad tronar, Astrid gritó horrorizada, preguntando qué era, un terremoto, una erupción volcánica. Richard le pidió con sentimiento de culpa que lo perdonara. Debería haberle advertido de antemano. «Este es el sonido de un túnel colapsando cerca del lago», explicó. «Destruyen completamente los pasajes comprometidos». Pensó Astrid con aceptación. «Bueno, sí, las arañas negras lo encontraron». Y aún así, sintiéndose culpable, la muchacha pidió perdón. No debería haber persistido con ese paseo. «¡Qué tontería, doctor!», dijo Jean preocupado. Gracias a ella empezó a sentirse mucho mejor. «Así es. Ella es la salvadora de los libertadores, así que no hay necesidad de disculparse, de lo contrario se volverían demasiado incómodos».
Secándose las lágrimas, Astrid agradeció a los hombres e inmediatamente preguntó quién era la mujer. Los hombres estaban cautelosos, no pensaban que el médico les preguntaría sobre esto tan directamente. Intercambiaron miradas y Jean asintió en señal de acuerdo. Luego le sugirió a Astrid que entraran y hablaran, y eso fue exactamente lo que hicieron. Desde el principio, el hogar no fue un lugar tranquilo para Jean. Su madre le gritaba que no la mirara con esos ojos. Ella golpeó a su hijo y le gritó que no se atreviera a mirarla con los ojos de su padre. Ella le dijo que saliera. Él creció en una atmósfera de odio y resentimiento hacia su propio padre, cuyo rostro ni siquiera conocía. Siempre se juró a sí mismo que si alguna vez lo conocía, negaría sus orígenes en su cara. Pero no le dieron la oportunidad de hablar a su propio padre, a quien vio por primera vez en su vida. Los hombres de su madre lo arrastraron, y cuando ella ordenó que le quitaran la venda, él se volvió tímidamente hacia Arcana. Jeyan Lauren, la mujer, se dirigió al padre de su hijo con una sonrisa. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? Jeyan le rogó a Arhan que no lo hiciera. Sabía que él la amaba. ¿Me amabas?, preguntó ella, y su risa se volvió histérica mientras repetía la pregunta, ¿me amabas? Cuando él jugó con ella y la abandonó, escondiéndose tras dulces palabras de amor, ella solo tenía 17 años. Arhan preguntó, pensó que huiría hacia su preciosa familia aristocrática y que ella no llegaría hasta él. Pero aquí está el problema, ella aún así lo atrapó, estaba reuniendo fuerzas y creando una organización solo para acabar con él. Y cuando él esté muerto, ella usará ese poder para tomar algo más grande, gracias por la motivación, por cierto. Y como muestra de gratitud, organizó un encuentro de despedida para él con su hijo. ¿Está contento?, preguntó Arkan. ¿Hijo?, preguntó el hombre con voz temblorosa. Ella sí, pero él nunca lo logró. Arhan se despidió de Jeyan y su grito desgarrador llenó la habitación. Un grito estridente que se podía escuchar incluso si te tapabas los oídos. El olor a sangre llenaba todo a tu alrededor. Él quería huir, pero no podía moverse, así que su madre le preguntó a Jean, «¿Qué pasa? Mira con más cuidado». Ella empujó a su hijo hacia adelante, dirigiendo su mirada hacia ese hombre, su padre. «Bueno», le preguntó burlonamente al niño inocente. «¿Tiene exactamente los mismos ojos que él?», preguntó la mujer, mientras sus miradas se cruzaban. «Esos mismos ojos suyos que ella odiaba hasta el punto de la náusea», siseó Arkan. El niño se sintió asqueado ante la horrible visión del cuerpo y la sangre, y vomitó. Desde ese mismo día, sin importar cuánto tiempo haya pasado, cada vez que la ve, siente un horror animal. «¡Qué espectáculo tan patético!», «No», preguntó Jean. «Nada patético», exclamó Astrid. La niña explicó que nadie en su sano juicio habría soportado algo así. Entonces ella lo abrazó fuertemente y le agradeció a Jean por soportarlo todo. «Tuvo que pasar por mucho», dijo apoyando al hombre. Entonces una mano más grande aterrizó en su hombro, miró hacia atrás y se encontró con Richard. Sus dos personas leales y amadas apoyaron tanto a Jean que su corazón se sintió más cálido que nunca. Richard acompañó a la doctora a la salida porque dijo que necesitaba trabajar en su consultorio. De repente, Jean le dijo a Richard que siempre le había estado agradecido. ¿Por qué de repente?, Richard preguntó. «Bueno, eso es todo», respondió Jean. «Acabo de recordar los viejos tiempos. Desde pequeño, creía en cada una de sus palabras y siempre se enojaba con él cuando lo ofendía. Incluso cuando de repente propuso abandonar el pueblo y se llevaron a Luis con ellos. Y aun cuando decidió crear Libertadores, siempre lo siguió sin hacer preguntas. Jean le estuvo agradecido por eso. «Parece tan inteligente, pero no entiende las cosas obvias», murmuró de repente Richard en lugar de gratitud. Él respondió modestamente que no lo había seguido simplemente por intenciones amistosas. Sus palabras, sus ideas, pintaron ideales que la gente quería seguir. Él mismo quería seguirlo, por eso todavía están juntos. «Y no están juntos solo por un banal sentido del deber», declaró Richard, pero en respuesta escuchó una risita. Y en efecto, Jean admitió riendo. «No lo sabían, no se rían», murmuró avergonzado. «Richard», continuó Jean en tono serio, y le preguntó si le creería esta vez. «No importa cómo lo mires, aquí algo no cuadra». «Le dijo», dijo Richard, que si interrumpía sus pensamientos a mitad de frase, nunca entendería lo que quería decir. Golpeando la mesa, Jean preguntó cómo sabía esta mujer que él estaría allí en ese preciso momento y por qué había venido. «Sí», asintió Richard pensativo. «Realmente es extraño cómo llegó allí y por qué vino. La razón no es tan importante». Jean se rió entre dientes. «Lo más probable es que ella solo viniera a burlarse de él y ponerlo de los nervios. Ese es su estilo».
Pero, para ser honesto, le resultó difícil decir esto. Pero empezó a sospechar que parecía haber una rata en la ciudad subterránea. Y el fracaso con el Arsenal y su repentina aparición en el lago, Jean, exclamó Richard. Pero Jean sabía que sospechar de sus compañeros que estaban arriesgando sus vidas era malo, pero era difícil continuar. Ellos mismos lo entendían todo, hasta sus allegados podían clavarles un cuchillo en la espalda. Richard lo entendió y dijo que comenzaría una investigación y primero comprobaría quiénes conocían la ruta de su caminata, y luego se fue. Al menos no lo hacían por dinero, pensó Jean. De lo contrario, habrían filtrado la información no a las arañas negras, sino al imperio. Un pequeño consuelo, pero un alivio al fin y al cabo. Mientras trabajaba en su oficina, Astrid de repente bebió un té fuerte de un solo trago y exhaló ruidosamente, como si estuviera tomando algo para sustituir el alcohol. Por eso miraba, había tanto alboroto en la cocina estos últimos días, por eso todos andaban felices y emocionados. Astrid estaba furiosa porque, por alguna razón, nadie se había dignado a decirle que pronto sería el cumpleaños de Jean. La última persona de quien ella quería oír hablar de esto era del villano. «Doctor», dijo la niña, «está cosiendo la herida de una manera inusual». «Oh», exclamó Astrid con miedo. «Al parecer», dijo el médico torpemente. «¿Solo estaba un poco cansada?», preguntó Luis. «No había dormido lo suficiente». «Apenas durmió», admitió Astrid. «Estaba preparando un regalo de cumpleaños para Jean y se enteró de la festividad demasiado tarde». «¿Ella hace un regalo con sus propias manos?», le preguntó Luis. «Wow, no. Ober se la llevó. A ella simplemente le gustaba regalar cosas hechas a mano». Por supuesto, ella no podía darle nada grandioso, pero él estaba muy interesado en las plantas del invernadero. Y junto al lago también, para que de alguna manera pueda hacer un pañuelo con bordados florales. «¿Sabes?», dijo el ingeniero, «este año es el cumpleaños del líder. Es una fiesta especial para todos ellos». «Después de todo, todos pensaron que no viviría para ver este día», admitió la niña, y Astrid se quedó sin aliento. Y realmente, pensó, si los acontecimientos hubieran sucedido según el canon, Jean habría muerto hace un par de meses. Luis dudó en seguir hablando y todo eso. Y luego ella sinceramente dijo, «Todo es gracias a la doctora, muchas gracias». «Oye», la llamó Astrid con torpeza, «¿por qué llora? Es una buena razón, de verdad». «Lo siento», respondió Luis. Por cierto, de repente preguntó, «¿Por eso se perdió el cumpleaños del señor Richard? Fue hace poco». Al oír esto, los engranajes en la cabeza de Astrid se atascaron. «¿Qué?», gritó horrorizada al darse cuenta de que había perdido una cita tan importante y casi se perdía otra. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Astrid tartamudeando. «A principios de mes», respondió Luis. «Sus cumpleaños son tan cercanos por amistad», pensó, arqueando una ceja. «Pero ¿por qué no celebraron nada, Mira? Toda la sede se está preparando para el cumpleaños de Jean». «El problema es que», respondió Luis, «el señor Richard simplemente no soporta que se celebren festividades ruidosas en su honor. Esto está en el espíritu de Richard, pero incluso si lo dice, en el fondo probablemente se siente ofendido». El médico le preguntó qué le había dado, y la niña exclamó que había desarrollado una nueva arma para el combate. Luis, como de costumbre, empezó a hablar demasiado sobre su nuevo invento. Y Astrid pensó, esto no es suficiente como referencia, entonces ¿qué tipo de regalo de cumpleaños debería pensar? Temprano por la mañana, la doctora Ober se despertó cuando alguien llamó a la puerta, preguntó quién era. El niño le dio los buenos días al doctor Gedeón. Ella le preguntó adormilada qué había pasado esa mañana. Al entregarle la caja, el niño dijo que el líder le había enviado un regalo. ¿Por qué Jean de repente le enviaría un regalo?, pensó la niña. Pero de repente sus ojos se abrieron y preguntó sorprendida qué había un vestido en la caja. Y encima había una nota, hoy había un banquete en honor a su cumpleaños y le gustaría mucho que ella estuviera presente. Y entonces le envió este atuendo en caso de que no tuviera ropa adecuada antes de encontrarse en el banquete, escribió Jean. Era la primera vez que Astrid veía a alguien dar regalos en su propio cumpleaños. Durante el día, Richard llegó a su oficina y felicitó a su amigo por su cumpleaños. Estaban celebrando un gran banquete esa noche, y él le preguntó cómo se sentía. «Genial», respondió Jean, y preguntó, «Todos han estado esperando durante mucho tiempo, así que al menos debería salir y saludar a todos». Para ser honesto, no entendía por qué estaban organizando un banquete solo para su cumpleaños. Richard recordó que él mismo había dicho que sería una buena ocasión. «Es cierto», asintió Jean, «que todos tengan al menos un día para tomarse un descanso de sus preocupaciones y divertirse un poco». «Astrid también vendrá»,
pensó esperanzado. Después de todo, le envió un regalo. Jan esperaba que le gustara el vestido. Jean, Richard le preguntó de repente, ¿está siquiera escuchándolo? El hombre finalmente levantó la vista, se disculpó y preguntó, dijo algo. Bueno, tú eres algo, suspiró Richard. Tal como lo había solicitado, primero consultó con todos los que sabían sobre el horario de su paseo por el lago. Pero desde entonces no se ha observado ninguna actividad sospechosa. Al parecer, nadie estaba en contacto con las arañas negras y Jean no sabía si alegrarse por ello o no. En ese caso, ahora es el momento de colocar las trampas. El líder pensó con serenidad, esta es la trampa en la que caerá el traidor. El médico, corriendo alegremente hacia el consultorio, exclamó, «Luis, llamándola para que fueran juntos al banquete. ¿Ya es hora?», preguntó Astrid con entusiasmo, saltando de la mesa. La niña admiró cómo el atuendo le sentaba a Luis, aunque le preguntó si normalmente solo usaba overoles. Se sentía incómoda con falda, así que se vistió así. Este mundo es extremadamente conservador, y las mujeres con pantalones son vistas con recelo. ¡Qué gran chica es! Si alguien se atreve a decir una palabra, le dará una buena charla y le dirá a Luis que se ve absolutamente increíble. Por cierto, Astrid preguntó, ¿dónde está Rick? Siempre van juntos. Él está aquí, respondió el joven mientras entraba. «¡Guau!», dijo el Dr. Ober con admiración. «Rick», dijo la chica, «él también luce increíble». El joven tímidamente admitió que se sentía un poco incómodo. «Vamos», dijo Astrid, «lo principal es disfrutar de las vacaciones. Hoy solo les toca divertirse». «Bueno, vámonos», preguntó ella, agarrando a sus amigos. Entonces llegaron al salón de banquetes, anunció el ingeniero, dejando entrar a sus amigos. «Vaya», dijo Astrid, «es tan grande que no tenía idea de que tanta gente vivía en la ciudad subterránea». Aunque se comunica con un círculo muy reducido de personas, pensó, cuando de repente la llamaron. Redant ya estaba aquí, el niño corrió más cerca y saludó a su hermana Louise y a su hermano Rick. Las chicas se conmovieron por lo dulce que era Redant, y él sugirió que se sentaran rápidamente mientras aún quedaban asientos libres. Él los guiará a los lugares libres que notó. ¿Y qué pasa con sus amigos?, preguntó Astrid. «Está bien», dijo. «Eran más importantes para él». «Qué bonito», pensó Astrid, pero se alegró de ver que Redant había hecho tantos amigos. Richard llamó la atención de todos mientras acompañaba al líder, mientras Jean se dirigía a sus queridos libertadores. Estaba inmensamente agradecido a todos ellos por haberse reunido aquí este año para celebrar su modesto cumpleaños. Ante ellos se encuentra una difícil lucha por la libertad de todos los habitantes del imperio, y él comprende perfectamente que ese camino no será fácil. Pero hoy, esta noche, les pidió que dejen atrás todas sus preocupaciones y simplemente disfruten de las vacaciones. Se dirigió a su familia, a sus amigos y a sus leales compañeros, agradeciéndoles por todo. Richard propuso un brindis en honor al cumpleaños de Jean y pidió a todos que levantaran sus copas. «A Jenny», dijo alegremente, y todo el público apoyó su brindis, «a Jenny». Bueno, pensó Astrid. Richard también, por supuesto. Pero Jean también tenía un carisma increíble a pesar de su apariencia enfermiza. Entonces Luis llamó al médico para que viniera a entregarle sus regalos. Mientras las niñas se acercaban, Richard le entregó a Jean su regalo. «¿Por qué?», preguntó Jean. Él mismo rechazó un regalo para su cumpleaños. «Adelante, ábrelo», dijo Richard. Cuando arrancó el envoltorio, resultó ser un antiguo tomo sobre la civilización enana. «Vaya, qué rareza se ha conservado. Debió ser difícil conseguirlo», agradeció a su amigo. «Si estás agradecido», respondió Richard con una sonrisa, «vivirás mucho tiempo». Louise exclamó que ella también había preparado un regalo, y Astrid miró torpemente el suyo. «¿Su regalo era una combinación de la última tecnología?», preguntó Jean riendo. Estaba simplemente satisfaciendo sus ambiciones de ingeniería de esta manera. «Dios», pensó Lee Hannah con tristeza, «comparado con sus regalos, el de ella parece tan patético». Sería mejor que dijera que su regalo aún no está listo y lo entregara más tarde, en lugar de avergonzarse. «Sí», decidió Astrid, «le diría que se lo daría más tarde». La fiesta continuó. La gente hacía ruido y Astrid se dio cuenta de que se había excedido un poco. Luis llamó al médico y la muchacha le respondió, parecía que le había gustado el banquete. Ella se rió y respondió que así era, pero de repente se puso más seria y exclamó, «Exactamente, doctor». Ella preguntó por qué no se había acercado a ellos cuando todos les estaban dando regalos, pero no pudo terminar de hablar. Astrid le dijo que hiciera más silencio.
Es solo, dijo, que su regalo era demasiado modesto comparado con los demás, por lo que pensó que sería mejor preparar algo más. ¡Oh, vamos!, gritó la niña con frustración, pero entonces Rick vino corriendo hacia Luis. «Deja de beber», dijo el joven. «Ella no sabe nada. ¿Es ella la que no sabe?», preguntó la muchacha. «Sí, se lo está buscando», gritó indignada, y Rick, con gestos faciales, le dijo al médico que se fuera. Ella entendió todo, y agradeciendo mentalmente a Rick, huyó mientras Luis continuaba furioso. Sin embargo, esta fuga no escapó a la atención del cumpleañero. Ahora Astrid respiró aliviada al encontrarse detrás de la puerta. Parecía que ella también había estado demasiado preocupada. «Doctora», la llamó de repente Jean, siguiéndola fuera del salón de banquetes. Él le preguntó qué hacía allí, si estaba aburrido en el banquete. «No», respondió ella, «solo salió a tomar un poco de aire fresco». Sin poder contener su sonrisa, Jean dijo, «Este vestido le queda muy bien. ¿Le gusta?», preguntó Astrid. Y, avergonzada, le dio las gracias a él. Tenía un motivo para arreglarse. El alma de Jean se agitó y su corazón reaccionó ante esta encantadora dama. Estaba a punto de salir a caminar y le preguntó si quería acompañarlo, y Astrid le preguntó a dónde iban. «A uno de sus lugares favoritos», dijo Jean, invitándola, «y probablemente a ella también le gustaría». Y en verdad, el lugar no podía dejar de despertar admiración. ¡Qué hermoso! Era una mina de piedras mágicas. Estaba un poco resbaladizo allí, por lo que le pidió que le tomara la mano. Ella se preguntó si podía confiar en él en tal asunto. Llegaron al lago subterráneo. A menudo venía aquí cuando sus pensamientos estaban confusos. Aquí Jean siempre sentía paz. «Es cierto», dijo, «que cuando le empezó a resultar difícil caminar, empezó a venir allí con mucha menos frecuencia». «Entonces», dijo, volviéndose hacia ella, «el médico puede hablar aquí con total franqueza». ¿De qué estaba hablando?, temía Lee, que ella no era realmente Astrid Aubert, o que era una charlatana incompetente. «Ella le está ocultando algo», dijo Jean con una sonrisa traviesa, «y sería mejor que no intentara engañarlo». Astrid estaba a punto de preguntar qué quería decir exactamente, cuando de repente se quedó sin aliento al darse cuenta. «No», dijo Astrid torpemente. «Ella trajo algo aquí. Jean le dijo al doctor que odia esperar y pidió dárselo aquí». La muchacha se sonrojó profundamente de vergüenza, pero en realidad no quería dárselo, y aún así cedió, le ofreció el regalo y dijo que más tarde le daría algo mejor. Y felicitó a Gina por su cumpleaños. El hombre preguntó, avergonzado e impaciente, si podía abrirlo ahora mismo. La bufanda tenía bordados de lavanda. Su corazón comenzó a latir más rápido y le preguntó por qué había elegido flores de lavanda. «Bueno», dijo Astrid tímidamente, «porque le gustan». Jean miró a su amada y su corazón latía cada vez más rápido. «El suyo también», dijo. «Y a él también le gusta, al doctor», admitió con valentía. Al oír esta confesión, la muchacha se estremeció y su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué?», preguntó aturdida, para asegurarse de que no había escuchado mal, y entonces Jean se rió entre dientes y exhaló. Él felizmente dijo que también le gustaba la lavanda, tenía un aroma agradable y las flores en sí eran hermosas. «¿Ella misma lo bordó?», le preguntó a Jean. «Sí», respondió Astrid y pensó, bueno, la asustó, y ella ya lo pensó. Se preguntó de repente con inquietud, ¿qué diablos esperaba oír? «Muchas gracias, doctora Astrid Aubert», dijo Jean, y la niña se estremeció. «De nada, estaba bordando con prisa, así que le dará algo mejor más tarde», rió Jean. «¿Qué está diciendo?», preguntó. «Puede haber algo mejor que un regalo en el que ella puso su alma». «No era eso de lo que estaba hablando», dijo Astrid, pero luego Jean dijo que no creía poder vivir un año más. Si no fuera por ella, esto sería sencillamente imposible. Habría sido doloroso para Richard y los demás escuchar esto, pero él ya se estaba preparando para el hecho de que su vida estaba llegando a su fin. Al fin y al cabo, cuanto más te aferras a la vida, más dolorosa es la decepción. Astrid no tenía nada que decir. Ya había muerto, pero fue tan rápido como fue vivir con ese sentimiento día tras día. Ni siquiera se atrevía a imaginar cómo era vivir con el aliento constante de la muerte detrás de ella. Sentía una pena insoportable por ese hombre. Pero, continuó Jean, después de conocerla tuvo esperanza, gracias a ella por convertirse en su médico de cabecera. Y dale las gracias, Jean, pensó Astrid con sinceridad, sonriéndole. Gracias por el hecho de que todavía no se ha rendido y continúa vivo y respirando. Muchas gracias. Uno de los días siguientes, Astrid corrió hacia Richard, quien le deseó buenos días al doctor Aubert. Él le preguntó si quería algo, pero no, respondió Astrid. Ella solo quería decirle algo.
Tras entregarle el regalo, le pidió a Richard que lo aceptara. ¿Qué es?, preguntó el hombre. Astrid se enteró de su cumpleaños demasiado tarde y tardó mucho tiempo en prepararse. Ella sabía que ya había pasado mucho tiempo, pero era su regalo de cumpleaños. Nada especial, por supuesto, pero aún así, dijo. Y Richard, avergonzado, le dio las gracias. Nunca pensó que ella le daría algo así. Está avergonzado, pensó Astrid. Qué lado tan inesperado del león gris. La niña esperaba que a él le gustara, y ahora era su momento. Pero primero, Richard la llamó. Sí, preguntó sorprendida. Entonces el hombre dijo que le gustaría disculparse con ella. Discúlpate, pensó Astrid aturdida. ¿Por qué la había estado evitando últimamente? En su primer encuentro, dijo, se disculpó por apuntarla con un arma, pero ahora ella se sorprendió. No necesitaba estar atormentado por la culpa todo este tiempo, pero no era suficiente que le hiciera esto a una persona tan amable como ella. También era terco y declaraba que no se disculparía. Esto siempre fue una piedra en su alma. Richard, le preguntó Astrid, tranquilizándolo, si recordaba lo que le había dicho entonces. Tanto entonces como ahora, ella lo entendía perfectamente, porque sabía muy bien cuánto valoraba a Jean. Y además, en ese momento ella estaba actuando egoístamente, pensando solo en cómo escapar. Entonces ella le sugirió que simplemente lo olvidara. Doctor, dijo Richard sin poder contener su impulso, usted es realmente una persona increíble, incluso demasiado amable, me parece. Al entrar al invernadero, Astrid le dijo a Jean que era hora del examen matutino. Jean le preguntó al doctor si ya estaba allí. ¿Está leyendo ese antiguo tomo otra vez?, preguntó Astrid. Sí, respondió Jean. Hay muchas cosas interesantes en él. Es sorprendente cómo logra leer un libro con tanta facilidad en un idioma que desapareció hace unos 1000 años. Últimamente ni siquiera ha tenido reuniones de personal, preguntó Astrid. ¿Ha tenido menos trabajo? Jean cerró el libro de golpe y dijo que debería haberle dicho antes, que necesitaba su ayuda. Astrid le preguntó torpemente por qué estaba oficialmente en una condición que le impedía cumplir con sus deberes. Por eso le gustaría que ella mantuviera en secreto la información sobre su estado de salud. Lo ideal sería que ella estuviera constantemente a su lado, creando la apariencia de que está en condición crítica. Bueno, la confidencialidad médico-paciente es sagrada, pero fingiendo estar enfermo para alguna operación especial, recientemente incluso canceló las lecciones con Redan. Así que eso fue lo que pasó. Ella pidió que le dijeran qué era, pero Jean pensó que ya debería saberlo todo. Luego le dijo que le contaría todo durante el examen de la tarde. Ella estuvo de acuerdo, exclamó. Luego, después del trabajo, pasará primero por la casa de Rick para comprar un nuevo medicamento y luego directamente a casa de él para comprar un nuevo medicamento, preguntó Jean. Bueno, aquí está de nuevo, no importa lo desagradable que sea, la medicina debe tomarse. Jean entendió, pero no podía soportar esta amargura. Esta vez le pidió que se calmara, no era para él, sino un remedio para la resaca. Él rió, y efectivamente, después del banquete, muchos sufrieron. Luego Astrid se despidió del paciente hasta la noche, y el líder le deseó un buen día al Dr. Ober. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, Jean se rió y pensó lo linda que era. Esa misma tarde, el médico fue a ver a Ricky Lewis. El chico preguntó ansioso, ella vino. «¿Y Luis está aquí?», dijo Astrid. «Vino por la medicina que pidió. Aquí está», le ofreció Rick. Ella les agradeció la medicina, pero como siempre, nadie continuó la conversación. Y sin poder soportarlo, la muchacha preguntó qué era lo que había allí, si habían tenido alguna pelea. «No, ¿qué estás diciendo?», respondió Rick rápidamente y con ansiedad. «No exactamente, simplemente». Pero entonces Luis no pudo soportarlo más y preguntó al médico si el líder estaba realmente enfermo. Jean acaba de pedir que no se revelara su verdadero estado de salud. Entonces Astrid, avergonzada, se disculpó diciendo que no podía decirles eso. Pero esta respuesta solo asustó aún más a los chicos. «Oh Dios, ¿qué debo hacer?», pensó Astrid. «Ahora van a llorar». Decidiendo evitar más preguntas, Astrid tartamudeó. «Entonces creo que se irá. Nos vemos luego». Tuvieron que huir rápidamente antes de que ella les contara toda la verdad debido a su apariencia terriblemente opresiva. Es una locura lo avergonzada que estaba, aunque no mintió ni les dijo nada específico. Está bien, de los demás, pero ¿por qué ocultárselo incluso a Rick y Lewis? ¿Qué pasa de todos modos? Esta pregunta atormentó tanto a Astrid, que corrió impaciente a su oficina y le gritó que le contara inmediatamente lo que estaba pasando. «¿No es un poco temprano para una inspección vespertina?», preguntó Jean. «Y estaría bien», gritó, «si comenzaran 30 minutos antes».
Es verdad, pensó Jean, y diciendo que la entendía, le pidió que bebiera un poco de agua y recuperara el aliento. Ella se está volviendo loca de preocupación y a él le parece divertido. Astrid se indignó, Jean se rió y se disculpó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto secretismo?, preguntó Astrid. ¿Por dónde empezar?, dijo Jean pensativo. No pudo entrar en detalles, pero parecía que había un espía en su círculo, alguien cercano además, preguntó horrorizada. ¿Quién era el espía? Últimamente, alguien ha estado saboteando constantemente todas sus operaciones, y cada vez que ha intentado averiguarlo, ha logrado ocultarse. Entonces el hombre sonrió, alargando el clímax de la conversación. Y luego declaró con confianza que lo iba a adormecer con una falsa sensación de seguridad y lo golpearía donde más le dolía.